Five Nights at Freddy's 5 semanas en Freddy's 6180 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 61 aprehendido. El crepitar del televisor despertó levemente a Michael Schmidt. Despertó sobresaltado, agarrándose el cuerpo para comprobar si seguía vivo, con la vista fija en su alrededor. Estaba oscuro, pero aún distinguía vagamente los detalles de su cama y el escritorio. Estaba en su habitación, en casa, y a juzgar por los brillantes dígitos rojos de su reloj, era medianoche. Espera, ¿qué demonios estaba pasando? ¿Qué hacía allí? Recordó la pelea entre Freddy y el ex guardia, y la muerte de este, la charla absurda entre él y Freddy, y luego correr calle abajo. ¿Qué había pasado después? Se pasó las manos por la camiseta buscando vómito o sangre, pero descubrió que estaba limpia salvo por un poco de sudor. Había llegado a casa, se había cambiado y luego había dormido todo el día. O tal vez todo había sido un sueño. Eso también tenía sentido. Todo, la pelea, el asesinato, la huida, todo había sido un sueño. Quería creerlo más que nada, pero algo se sentía fuera de lugar. Todo lo sucedido había sido demasiado descriptivo y demasiado lúcido para ser un sueño. Incluso el hedor a sangre seguía siendo intenso en su nariz. Pero en cualquier caso, tenía que levantarse y averiguar qué demonios estaba pasando. Se deslizó fuera de la cama y se puso la chaqueta y los vaqueros, que estaban al final de la cama, en una pila cuidadosamente doblada. Curiosamente, eran los mismos que había usado en lo que pudo no haber sido un sueño, pero estaban impecablemente limpios. Era posible que su madre los hubiera limpiado, pero si eso fuera cierto, ¿no debería haberlo despertado y preguntarle por qué estaba cubierto de sangre y vómito? No tenía sentido. «Mamá. ¿Estás despierta?» Se asomó al pasillo con vacilación y llamó. No le sorprendió el silencio que lo recibió. Era inusual que estuviera despierta a esa hora. Pero aún oía ruidos provenientes del televisor de abajo. Su madre sabía muy bien que no podían permitirse desperdiciar energía en lo más mínimo y se tomaba muy en serio la eficiencia de su vida. No cometería el error de dejar el televisor encendido toda la noche así. Bajó las escaleras paso a paso, atento a cualquier actividad inusual. Era posible que la misteriosa organización se hubiera involucrado y hubiera hecho algo con su madre. Le habían advertido que no hacer su trabajo tendría malas consecuencias, y sin importar si se había quedado dormido y faltado al trabajo, o si realmente había corrido a casa y se había quedado dormido después de ese desastre, eso fue precisamente lo que hizo. Pero seguramente ya le habrían hecho algo si eso fuera cierto. Al entrar con cautela en la sala, la encontró igual que siempre, salvo por el ruido del televisor. Por alguna razón, las imágenes apenas eran visibles debido a la distorsión y la estática que interferían con la transmisión, y entre los chirridos y chirridos de la estática, apenas se oían rastros de audio. Era como si todo el televisor se hubiera vuelto loco. Se agachó frente a él y le dio un golpe seco. Parecía que estaban pasando un reportaje, pero la calidad de la grabación era mala y todos vestían como si fueran de los años 70. No cabía duda de que se trataba de una grabación antigua, pero no estaba seguro de qué exactamente. Entre los destellos en blanco y negro, pudo ver a un reportero hablando seriamente, los rostros de muchos hombres y mujeres llorando en lo que parecía un patio, varias fotos de niños esperando, ¿y era la pizzería Freddy Fazbear's? Había pasado solo una fracción de segundo, pero definitivamente había visto el letrero familiar que se alzaba sobre la entrada de su nuevo lugar de trabajo, solo que esta vez era de estilo setentero. La pizzería, gente llorando y un tribunal. No quedaba mucho a la imaginación sobre lo que pudo haber sucedido. Debió de haber habido al menos una muerte que se coló entre los dedos y atrajo la atención de los medios, pero hace tanto tiempo. Acompañaban las imágenes fragmentos de audio de lo que parecía ser un presentador de noticias comentando la noticia que se estaba transmitiendo en pantalla. Debido a la interferencia estática, se perdió por completo cualquier atisbo de significado, pero pudo distinguir alguna palabra ocasional. Se ha confirmado que un total de 4 QRN han muerto en el Álamo Fr Izbear, Ceria Day. El sospechoso fue encontrado, pero los cuerpos de difuntos aún no han sido encontrados. Las investigaciones son concluyentes. Los 2 QRN más jóvenes, una niña de 4 años y un niño de 9 años fueron atraídos por el suecto, que vestía un disfraz de Zbear. Se esperaba que fueran secuestrados y él hasta que el resto ante había cerrado ese día.
Se esperaba que fuera secuestrado en el restaurante a la hora, y cambiado entre Tumo y su púrpura sec, unifo para resolver su. Cuando se les preguntó a los padres de los niños desaparecidos dónde estaban, les dijo que los había visto irse temprano, con otros adultos. Los padres dejaron al niño en el mar sin contactar a la policía. Los dos niños mayores, de 15 años y un joven de 8 años, regresaron al rescate alrededor de medianoche al darse cuenta de que estaban desaparecidos. Repo sugirió que vieron al niño en la bolsa con el sospechoso, pero no sabían nada de eso en ese momento. A pesar de los mejores esfuerzos por el niño, fuimos abrumados y asesinados por él. Teoero, Fazbear Enter, tiene y, para hacer, una estadística en rega N, la sangría. A Mike le costaba mucho entenderlo, pero en algún momento del pasado, el público se enteró de un crimen ocurrido en ese lugar donde murió tanta gente. Era extraño, sin embargo, había visto fotos de niños una y otra vez, pero ¿cómo podrían haber estado involucrados? Los que estaban siendo asesinados eran los guardias nocturnos, así que debían ser sus hijos o algo así. Pero, en cualquier caso, ¿por qué un viejo recorte de noticias sobre su trabajo se estaba reproduciendo en su casa a medianoche? ¿Era una trampa? La televisión se transformó repentinamente en blanco puro, antes de volver a mostrar una imagen perfectamente nítida, aunque no antigua. Debido a la ausencia total de color, parecía incluso más antigua que la noticia anterior. Mostraba a un hombre de mediana edad con cabello negro sentado al final de un escenario, sonriendo cálidamente a la cámara. Mike se dio cuenta de inmediato de que este hombre era una imagen vívida de Henry Phelps, solo que, a diferencia de su jefe, este hombre parecía genuinamente amable. En lugar de los ojos fríos de Henry, este hombre tenía ojos brillantes y cálidos, y una sonrisa genuina y acogedora. El tipo de persona amable que atrae a los niños de forma natural. Hola. Me llamo George Phelps y hoy quiero presentarles a unos amigos. Mientras la cámara enfocaba su rostro, les guiñó un ojo alegremente y saludó con la mano a los espectadores. Verán, hace años soñé con construir mi propio restaurante, un lugar divertido donde adultos y niños pudieran disfrutar de buena comida y divertirse. Y hoy, ese sueño se hizo realidad. Desde hoy, Freddy Fazbear's Pizzeria está abierto. ¿Ah, sí? ¿Quién es Freddy Fazbear? Pues es el tipo más genial de la ciudad. Dicho esto, el hombre se levantó, y la cámara lo siguió mientras caminaba tranquilamente hacia atrás en el escenario. Al llegar al fondo del escenario, 3 rostros familiares aparecieron. Freddy, Bonnie y Chica permanecían en el mismo sitio que hoy, mirando al frente con una sonrisa. Comparados con su estado actual, se veían impecables y saludables. Completamente nuevos. A pesar de la falta de color, se podía decir con seguridad que el pelaje de Bonnie era de un tono completamente diferente. Al acercarse, el hombre abrazó a Freddy con gesto de camaradería, señalando a la cámara en dirección a los animatrónicos. Este es Freddy Fazbear, el oso más gracioso y genial del mundo. Y estas son Bonnie y Chica. Estos 3 amigos tan divertidos tienen su propia banda y actúan aquí todos los días. A Freddy y sus amigos les encantan los niños y están deseando cantar y entretenerlos pronto. Mientras se alejaba de ellos y bajaba del escenario, la cámara retrocedió para ofrecer una vista más amplia de la sala. Salvo por los muebles de madera de una época anterior, la habitación parecía exactamente igual. En la esquina se veían las cortinas de la cueva del pirata, sin ningún cartel al frente. Al llegar al frente de la sala, el hombre extendió los brazos en señal de bienvenida, como si invitara al espectador a pasar por el televisor y saludarlo. La pizzería de Freddy Fazbear. Un lugar donde niños y adultos pueden comer y divertirse. Esperamos verlos pronto. El hombre se despidió con la mano mientras la pantalla mostraba una imagen con la ubicación y el horario de la pizzería, con un encabezado de Freddy Fazbear sonriendo, estilizado como las viejas películas de los Looney Tunes. Con eso, la televisión se quedó estática por segunda vez. Mike se levantó y se rascó la cabeza. No tenía ni idea de qué demonios le pasaba al televisor. La pantalla de repente se volvió negra y aparecieron palabras blancas en ella, como si hubieran sido arrancadas en la oscuridad por garras. Mira detrás de ti. ¿Qué? Balbuceó Mike alarmado. Dije, mira detrás de ti. Soy yo. La sangre se le heló en las venas al pensar en lo que podría haber detrás de él. ¿Qué podría haber detrás? ¿Un asesino agachado, espada en mano? ¿Lo habría perseguido un animatrónico hasta casa? Se quedó paralizado, sin saber qué hacer. Pero si realmente había peligro tras él, sería mucho más prudente girarse y afrontarlo que quedarse paralizado como una estatua.
Inhalando profundamente, tensó los músculos para el combate y giró en el sitio, encarando lo que había detrás. La pared y los muebles que había detrás de él habían desaparecido por completo, reemplazados por una enorme oscuridad que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En el umbral entre ese espacio y la habitación, podía ver esos familiares azulejos blancos y negros y esas mismas paredes salpicadas de estrellas que se extendían hacia el horizonte. ¿Esto es otro sueño? Cayó de rodillas y dejó escapar un suspiro de agradecimiento y exasperación. Nada de esto era real. Ya no tenía por qué temer por su vida. Ya había tenido suficientes pesadillas para saber que, por aterradoras que fueran, no corría peligro real. Sabía que era mucho más complaciente, pero aún dudaba de lo que tendría que enfrentar esta vez. ¿Lo perseguiría Foxy por enésima vez? Sin detenerse, echó a andar por el largo pasillo. Aunque agradecía que solo fuera un sueño, quería despertar de inmediato. Aún no estaba seguro de si todo lo que había presenciado antes era real o un sueño. Por lo que había experimentado hasta entonces, la mejor manera de despertar de estas pesadillas era morir. Mike deambuló durante lo que parecieron horas por los interminables pasillos en busca de algo inusual. En un momento dado, el único pasillo se dividió en una serie de pasillos como un laberinto, llegando ocasionalmente a una sala que recordaba a las de la pizzería. Al doblar otra esquina, entró en una habitación grande y vacía, similar a la cocina, pero sin muebles. Pero no fue la habitación lo que le llamó la atención, sino lo que había en el centro. De pie, solo, se veía la figura de un niño de espaldas a él. Con la misma piel extrañamente blanca como la tiza que el niño que Mike había visto la otra vez. A diferencia del joven, que estaba oculto por una gran sudadera con capucha, este llevaba pantalones cortos y una camiseta anticuados, con el pelo rubio, limpio y recortado, peinado con cuidado hacia arriba. Antes de que Mike pudiera reaccionar, el niño salió corriendo por otro pasillo sin mirar atrás. «Oye. Espera», gritó Mike al chico mientras lo veía desaparecer. Veía a esos niños etéreos por todas partes. ¿Cuál era su propósito? Corrió tras él tan rápido como pudo, intentando seguir su ritmo sorprendentemente veloz. Parecía que, sin importar a qué velocidad corriera, solo los vería desaparecer fugazmente por una esquina al entrar en la misma habitación. Sus movimientos no tenían sentido ni patrón, pero seguían corriendo como si supieran exactamente a dónde iban. Era casi como si estuviera esperando a Mike, atrayéndolo a algún lugar. ¿Era este chico una trampa o un cebo? ¿Iban a transformarse en un monstruo? Espera. Vuelve a. No importaba lo que gritara, el chico seguía adelante, zigzagueando al azar por habitaciones y pasillos, como si fueran sordos o simplemente no les importara lo que Mike dijera. Como era solo un sueño, no se cansaba, pero era frustrante estar constantemente a varios pasos de la figura que perseguía. Tras varias carreras más por habitaciones y pasillos, Mike finalmente alcanzó al chico, que se había detenido de nuevo en medio de una habitación. No porque lo hubieran elegido así, sino porque era un callejón sin salida. Más allá de él, en la pared del fondo, había unas cortinas moradas iguales a las del escenario de la pizzería, corridas. «Oye. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas?», gritó Mike con el tono amable que solía usar con los niños. Para su sorpresa, el niño se giró lentamente para mirarlo. Sus brillantes ojos azules temblaban de miedo. Mientras Mike avanzaba lentamente con los brazos extendidos pacíficamente, el niño retrocedió paso a paso, hasta quedar pegado a las cortinas. Por favor, acaben con esto», gritó el niño suplicante, con lágrimas en los ojos. Se quedó allí temblando, con los brazos a los costados como si le apuntaran con una pistola, mirando a Mike con la mayor lástima posible. Mike era de los que no tenían paciencia con los niños, pero por alguna razón que no podía explicar, se sintió obligado a abrazarlo con fuerza. Mike intentó consolarlo con palabras amables, pero el miedo las contuvo cuando una gigantesca mano morada emergió de entre las cortinas, agarró al niño y lo jaló tras ellas en un abrir y cerrar de ojos. Se oyó un grito de vergüenza interrumpido por el crujido sangriento de huesos y carne desgarrada. Algo arañó con furia las cortinas, que se tiñeron de rojo, y la sangre las manchó al desvanecerse el movimiento. Mike comenzó a alejarse, su mente lo impulsaba a huir, pero no podía apartar la vista de las cortinas donde se habían metido. La enorme mano morada volvió a salir, esta vez para descorrer las cortinas, y su cuerpo completo se arrastró hacia la habitación. Era una gigantesca criatura humanoide que ocupaba la mitad de la habitación, tan grande que tenía que agacharse para moverse.
Parecía un hombre con un uniforme de seguridad morado, pero la tela de la ropa se extendía por todo su cuerpo como una gruesa capa de piel extra. Los únicos rasgos discernibles eran sus dos enormes ojos vacíos y su boca siempre sonriente, surcada de finos pero afilados dientes como agujas. En la mano que había agarrado al chico no quedaba nada, pero estaba manchada de sangre. Con un silbido de cabeza, vio a Mike dirigiéndose hacia la salida, emitiendo un rugido ensordecedor mientras lo perseguía. Mike regresó por donde había venido tan rápido como pudo, agachándose por pasillos y recorriendo incontables habitaciones para escapar de su enorme y monstruoso perseguidor. Pero dondequiera que fuera, el monstruo seguía pisándole los talones como si hubiera captado su olor como un sabueso. Al doblar las esquinas, usaba sus brazos anormalmente largos para impulsarse contra las paredes como una araña, desplazándose por ellas a mayor velocidad. A este ritmo, sin duda lo atraparía. Sus manos ya se movían a centímetros de distancia, intentando atraparlo mientras se movía incansablemente tras él. Justo antes de que lo atrapara, Mike salió a trompicones a una habitación abierta. Sin más paredes que sortear, el monstruo que lo perseguía se desplomó en un montón de extremidades al salir volando a la habitación tras él, tropezando consigo mismo para levantarse. Mike no se molestó en mirar atrás y siguió corriendo, solo para descubrir que esta habitación era exactamente igual a la que había seguido al chico. Al final de la habitación, había otro juego de cortinas. Mike saltó hacia atrás cuando las cortinas empezaron a crujir, observando nervioso cómo 4 figuras emergían tras ellos. Freddy, Bonnie, Chica y Foxy salieron, avanzando en línea horizontal. Mierda, ahora sí que estaba atrapado entre el diablo que conocía y el que no. ¿Acaso los animatrónicos estaban aliados con este horror morado, que también compartía su afición por la carne humana? Cayó de culo mientras se alejaba a toda prisa, intentando decidir qué hacer. Ya no había escapatoria. Pero entonces se quedó atónito al ver que pasaban junto a él sin siquiera notar su presencia, los 4 avanzando a grandes zancadas como una formación militar. Al darse la vuelta para observarlos, se dio cuenta de que los 4 miraban fijamente al monstruo púrpura con ojos consumidos por el odio. El monstruo, ya recuperado, les devolvió la mirada, agachado sobre sus patas. Su expresión no había cambiado en absoluto, pero había un destello de emoción, casi como si supiera quiénes eran, al ver a estos nuevos 4 oponentes aparecer. Hubo un momento de silencio sepulcral, como una tibia calma antes de la tormenta, mientras los dos grupos de monstruos se evaluaban mutuamente. Entonces, con un rugido gutural, el monstruo púrpura avanzó hacia ellos de un salto, blandiendo las manos para aplastarlos. En respuesta, los 4 se lanzaron al ataque, cada uno a su manera. Freddy saltó hacia arriba y se aferró a su cara, golpeando y arañando con furia para infligir daño. Foxy trepó por su pierna y comenzó a desgarrarlo con sus dientes y su gancho, mientras Bonnie y Chica lo sujetaban por los tobillos para intentar derribarlo. Incluso con los 4 animatrónicos atacándolo, no mostró señales de daño ni dolor. De hecho, parecía divertido por sus intentos de destruirlo. Con un lento pero enérgico golpe de su pie, liberó a Chica, haciéndola volar y aterrizando sobre las baldosas con un golpe sordo. Antes de que tuviera tiempo de levantarse, la golpeó con su pie, destrozándola al instante con el sonido de metal al romperse. Con el otro pie, golpeó la pared, aplastando a Bonnie de un solo golpe, igual que había hecho con Chica. Al soltarse, el cuerpo destrozado de Bonnie cayó al suelo como un insecto aplastado. A pesar de notar la muerte de sus amigos, los otros 2 siguieron luchando con valentía, pero era evidente para todos que esta batalla se había decidido desde el principio. Incluso mordiendo y desgarrando con todas sus fuerzas, Foxy no había logrado dejar ni una sola marca en la gruesa carne del monstruo, y la rápida serie de puñetazos y agarres de Freddy fue completamente ignorada. Cuidadosamente, con ambas manos, los agarró a cada uno, observando cómo se retorcían bajo su agarre inquebrantable. En un solo movimiento, apretó los puños, reduciéndolos a diminutos trozos de metal retorcido, plástico y pelaje. Al abrir las manos de nuevo, emitió otro sonido gutural al ver los fragmentos caer al suelo. ¿Se estaba riendo? Mike no sentía ninguna compasión por los animatrónicos, quienes estaban dispuestos a matarlo sin pensarlo 2 veces, sobre todo considerando que esto era solo un sueño. Pero había algo excepcionalmente desconcertante en verlos completamente diezmados sin posibilidad de represalia. Mike ni siquiera describió que era una pelea, porque al menos en una pelea los animatrónicos habrían tenido una mínima posibilidad de ganar.
Incluso Freddy, el invencible e inamovible líder de la pizzería Fazbear, quien no tenía problemas para despachar incluso a luchadores experimentados, fue aniquilado de un solo ataque. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Qué clase de abominación sobrenatural sería capaz de todo esto? Tras despachar a los animatrónicos, el monstruo no perdió tiempo en volver su atención al humano encogido. A diferencia de aquellos robots contra los que ni siquiera podía defenderse, estaba total y absolutamente indefenso ante los caprichos de esta criatura sedienta de sangre. Ni siquiera se molestó en intentar luchar o correr cuando ésta se estiró y lo recogió. Al menos con esto, con suerte, podría escapar de todo aquello. Quizás despertaría en algún lugar, en casa o en la cuneta, o quizás moriría de verdad. Pero ya no importaba. Solo quería que todo terminara. Mientras lo alzaba, dejándolo columpiarse por la nuca, se dejó caer como un muñeco y aceptó su destino. El monstruo abrió la boca para tragárselo entero, y donde estarían sus entrañas no había nada más que oscuridad total, como si fuera un portal a un espacio muerto donde ni siquiera existían las estrellas. Y fue en esa oscuridad donde Mike sintió que caía. Rápido, más rápido que cualquier otra cosa que hubiera sentido, pero no se movía hacia abajo, sino hacia arriba, cada vez más rápido, hacia arriba y hacia arriba, como si estuviera en las profundidades del agua y subiera velozmente a la superficie para tomar una bocanada de aire desesperada. Y mientras se hundía, oyó un leve susurro, apenas audible a pesar de la completa ausencia de otro ruido. Todavía no, niña. Todavía no. A Mike Schmidt le dolió la cabeza al sentir que lo lanzaban contra la pared. Abrió los ojos de golpe, y a través de su visión borrosa y aturdida, vio una figura uniformada que lo observaba fijamente. Esta vez era azul. De repente, sintió un dolor agudo en las muñecas cuando algo metálico se las clavó, apretándolas. Luchó por defenderse, pero descubrió que tenía las manos atadas. Mientras forcejeaba para ponerse de pie, el dolor insoportable de algo sólido golpeándole la nuca lo hizo caer al suelo, con la vista aún más borrosa gracias a las diminutas estrellas que brincaban ante sus ojos. A lo lejos, oyó el grito de una mujer. Miró y vio a su madre sujeta por otro hombre de uniforme azul. Extendía los brazos para alcanzar a su hijo. Estaba en la sala de su casa, entre varios policías y su madre, todos con la atención puesta únicamente en él. Todos los policías estaban tensos, algunos incluso con las manos sobre sus porras o pistolas, como si fuera capaz de matarlos a todos en cualquier momento. Así que ya estás despierto. Bien, espero no tener que arrastrarte hasta la estación. Una voz áspera le espetó a escasos centímetros mientras Mike se ponía de pie con el metal que le rodeaba las manos. Al mirarlas, se dio cuenta de que eran esposas. ¿Qué está pasando? Gimió Mike. Al recuperar la vista, se encontró mirando a un policía que lo sujetaba firmemente por las esposas. Lo miraba con rencor, como si acabara de encontrar excremento de perro en la suela de su zapato. De hecho, todos los policías en la habitación tenían la misma mirada. La única que no la tenía era su madre, que lloraba y luchaba por liberarse del policía. Ver a su madre así manipulada lo cegó de rabia. Sabía que lo habrían matado, pero si no hubiera estado sujeto por esas esposas, habría atacado al hombre que la sujetaba con la intención de masacrarlo. Era la primera vez en la vida de Mike que no se arrepentiría de haber matado a otro humano. ¿Era esto lo que sentían esos animatrónicos todo el tiempo? Michael Schmidt queda arrestado bajo sospecha de asesinato. Nos acompañará a la comisaría para su detención e interrogatorio. El policía que lo sujetaba respondió, tirando con fuerza de las esposas. No. 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 Mi hijo jamás haría algo así. Es un hombre bueno, honesto y trabajador. Gritó su madre entre sollozos. Quiso acercarse a ella, abrazarla y decirle que todo estaba bien, pero lo sacaron a la fuerza de la casa. Debía de llevar un buen rato dormido, pues el sol ya estaba alto y un pequeño grupo de personas, sobre todo los vecinos, se había reunido para verlo arrastrarse, murmurando entre ellos con asombro. Ni siquiera pudo llamar a su madre antes de que lo lanzaran a la parte trasera de un coche patrulla, con la puerta cerrada de golpe en sus narices. 2 policías subieron al coche y, sin decir nada ni mirar atrás, arrancaron el vehículo y se fueron a toda velocidad. El coche arrancó a tal velocidad que la fuerza lo presionó contra el asiento como si estuviera en una feria. Definitivamente iban muy por encima del límite de velocidad, ¿no era ilegal?
Mientras el coche de policía pasaba a toda velocidad por la calle, quería decir algo, preguntar a esos policías que lo habían secuestrado de su casa qué diablos estaba pasando, pero su cerebro daba vueltas y vueltas dentro de su cráneo tratando de comprender no solo lo que estaba sucediendo ahora, sino también lo que había sucedido segundos atrás en ese extraño sueño. Así que el incidente con el intruso sí fue real, eso lo había deducido. Vestía la misma ropa vieja que había usado la noche anterior, con la sangre y el vómito aún manchados. No recordaba nada después de huir de la pizzería, pero al menos debió de llegar a casa antes de perder el conocimiento, y fue entonces cuando tuvo esa larga y críptica pesadilla. ¿Cuántas veces se había arrastrado a casa del trabajo solo para desplomarse y luego tener pesadillas? Se estaba volviendo ridículo. Se incorporó correctamente y se apoyó en la puerta, contemplando el paisaje exterior. Dado que la policía había llegado y lo había arrestado, alguien debió haber encontrado el cuerpo y contactado con ellos antes de que el hombre del traje y su organización se enteraran. Después de todo, dejó la puerta abierta de par en par. ¿Pero qué probabilidades había de que alguien visitara la pizzería tan temprano? ¿Habrían hecho los animatrónicos algo para llamar la atención? ¿Cómo habían reaccionado todos los involucrados en la pizzería hasta el momento? Quizás nunca lo sabría. Estaba bajo custodia policial y todos creían que era un asesino. Tenía todo el sentido del mundo, desde su perspectiva, había sido la única persona en la pizzería toda la noche y luego, convenientemente, huyó a casa poco después de que mataran a ese hombre. Y nunca le creerían si intentaba explicar que los animatrónicos eran los responsables, e incluso si lo hicieran, era probable que la organización que los observaba desde las sombras interviniera. Estaba tan destrozado como cualquier persona podría estar. Sin duda, sería declarado culpable de asesinato y pasaría el resto de su vida en prisión, hiciera lo que hiciera. Pero, claro, esa podría ser la mejor opción para él. Claro, la prisión era horrible y viviría con el miedo de ser apuñalado o abusado sexualmente todos los días de su vida, pero significaba no más trabajo como guardia nocturno, no más animatrónicos, ni más organizaciones oscuras. Estar encerrado en prisión le garantizaba la seguridad de todo lo que intentara hacerle daño. Después de todo lo que había pasado la última semana, una vida en prisión no parecía tan mala. Pero sin él, ¿qué pasaría con la pizzería? Henry, Edwin y Tom sabrían lo sucedido, pero María y Len pensarían que era un asesino. Aunque no los volviera a ver, le incomodaba saber que pensarían así de él el resto de sus vidas, sobre todo considerando que era mentira. Y su madre también, quizá seguiría negando que su único hijo fuera un asesino, quizá algún día llegaría a creerlo. Y él nunca podría demostrarle a nadie su inocencia. Y luego estaba ese sueño, sin duda el más singular de todos los que había tenido hasta entonces. Hasta entonces, la mayoría simplemente lo habían visto huyendo de Foxy por pasillos interminables una y otra vez. Pero esta vez había habido tantos factores diferentes. Estaba ese chico, ese enorme monstruo morado, y luego la batalla decisiva entre este y los animatrónicos. ¿Qué significaba todo aquello? Primero, ese niño. Ahora que sabía con certeza que la otra noche había sido real, sabía que también había visto a otro niño. Uno en la realidad y otro en un sueño. ¿Cuál era la conexión entre ambos? Y ese monstruo morado había sido hostil tanto con él como con los animatrónicos. ¿Representaba algo de lo que aún no era consciente? ¿Y por qué también había luchado contra los animatrónicos? Mike sentía que se estaba perdiendo algo importante, pero no sabía qué. Con un chirrido de frenos, el vehículo se detuvo frente a la comisaría. Normalmente, este lugar, con sus típicas paredes de mortero y sus clásicas puertas de madera, se consideraría un refugio para los oprimidos, pero para un hombre acusado falsamente como Mike era una fortaleza fatal. Mientras la policía lo sacaba apresuradamente del coche y lo arrastraba cruelmente al edificio, se deshizo de todas sus reflexiones. Un sueño era solo un sueño, sin impacto en la realidad. Por ahora, tenía que concentrarse en lo que estaba a punto de sucederle. Mientras lo llevaban al edificio, con un agente sujetándolo firmemente de cada brazo, una recepcionista, tras un escritorio de madera ornamentada, los observaba con indiferencia. Una mujer asustada con un niño llorando en brazos, un hombre con muchos tatuajes y los puños apretados, un empresario con aspecto inquieto, una anciana extranjera oculta por un pañuelo en la cabeza. A izquierda y derecha, la gente esperaba a ser llamada, observando en silencio mientras entraban. Al ver la mezcla turbia de sangre y vómito en su camisa, todos en la sala se tensaron. Se alejaron aterrados.
No lo culpaba, él también estaría nervioso si un hombre desaliñado y salpicado de sangre, sujetado por dos policías, fuera arrastrado por la puerta. Como reacción inmediata, la recepcionista asintió apresuradamente en dirección a unas puertas a su izquierda. Si es quien creo que es, llévenlo de inmediato. El jefe ya está esperando. Mientras hablaba en ese tono casi urgente, lo miró con una expresión críptica, como si lo hubiera reconocido de algún sitio y lo odiara por ello. Nunca recordaba haber visto a esa mujer en ningún sitio, y aunque la hubiera visto, jamás le había hecho daño a nadie en su vida. Mike volvió a mirar a la gente que lo observaba como burros mientras su silencioso séquito se lo llevaba de nuevo a rastras. Izquierda, derecha, vueltas y vueltas, se vio obligado a atravesar un laberinto de comisarías hasta donde quiera que lo llevaran. Donde quiera que iban, la gente se detenía a verlos pasar. Oficiales, recepcionistas y personal de limpieza. Todos en el edificio le dirigían la misma mirada desconcertada que la recepcionista. ¿Qué demonios les pasaba a todos en esta comisaría? Se detuvieron ante una puerta con una ventana opaca, con las palabras sala de interrogatorios impresas en grandes letras negras. Siguieron caminando en silencio, hasta que los hombres que lo sujetaban abrieron la puerta y lo empujaron. Entró en una pequeña habitación con paredes metálicas, sin muebles, salvo un escritorio y dos sillas metálicas atornilladas al suelo. Una bombilla lúgubre pero brillante colgaba del techo, decolorando casi por completo la habitación. Sobre la mesa se apilaban varios archivos, libros y carpetas, de modo que el tablero apenas era visible. Entre los documentos, Mike vislumbró su propio nombre en varios lugares, e incluso una copia de su carné de estudiante de secundaria. Al otro lado de la mesa, un hombre corpulento estaba sentado con papeles en la mano, observándolos entrar con calma. Era un hombre mayor. Mike calculó que tendría al menos 50 y tantos. Se le había formado una calva en la coronilla, rodeada por una mecha de pelo rubio grisáceo. A pesar de su aspecto rechoncho, le habían empezado a aparecer profundas arrugas en el rostro, probablemente debido a años de estresantes investigaciones, y un puro le colgaba perezosamente de la boca, apenas en su sitio. Vestía lo que Mike describiría como la típica ropa de jefe de policía. Camisa blanca, corbata a rayas, pantalones marrones y tirantes. Todo el conjunto. A pesar de la gravedad de la situación, Mike no pudo evitar sentir que se había desviado hacia una historia de misterio y asesinato ambientada en Boston. En el momento en que sus ojos se cruzaron con los de Mike, lo vio. La misma mirada que todos le habían dirigido de camino, solo que la suya era ligeramente diferente. Todos lo miraban con odio y miedo, pero en los pálidos ojos color avellana de este hombre se reflejaba una victoria anhelada. Era como si todo en su vida a ese momento hubiera sido para ese preciso instante, a pesar de no haber conocido nunca al joven que tenía ante sí. Obligaron a Mike a sentarse en la silla frente a este hombre, estremeciéndose levemente mientras otras esposas le sujetaban las manos a la silla. Como el sospechoso estaba completamente inmóvil, la policía retrocedió, apoyándose en la pared del fondo, inmóviles como muñecos, o mejor dicho, animatrónicos. El hombre frente a Mike dejó los papeles que estaba leyendo y se inclinó hacia adelante, fumando su puro. ¿Sabes? Normalmente se requiere mucho esfuerzo para detener a un sospechoso. Tenemos que arrestarte, leerte tus derechos, llevarte a la comisaría y tenerte en una celda unas horas antes de poder interrogarte. Pero no para alguien como tú. Habló con un tono brusco pero cansado, como quien habla cuando está harto de la rutina diaria. Quizás haya notado que lo trajeron aquí tan rápido como nos fue posible. Quizás haya notado que todos lo miraban con malos ojos mientras lo arrastraban. También quizás haya notado que los oficiales que lo trajeron fueron un poco fríos y bruscos. Eso se debe a que usted es el enemigo número uno de este departamento de policía en particular. El hombre hizo una pausa para sacudir la ceniza que colgaba de la punta de su cigarro, antes de recoger varios documentos de la mesa. Un par de veces, sus ojos movieron de un lado a otro, como si comparara a Mike con lo que estuviera leyendo. 33 años. Durante los últimos 33 años, la gente ha estado muriendo en el lugar conocido como Freddy Fazbear's Pizzeria, y hasta ahora no hemos tenido ni una sola pista. Era un misterio. Un misterio total. Una y otra vez, gente asesinada en un edificio donde estaban completamente solos, sin nadie que los asesinara ni testigos que aportaran detalles. Los altos mandos simplemente lo descartaron como un caso imposible de resolver y nos dijeron que nos rindiéramos por completo, pero finalmente, hoy es el día en que atrapamos al responsable de esta serie de asesinatos inexplicables.
Señaló acusadoramente a Mike, quien luchaba por encontrar una explicación, pero ya sabía que no la había. Resignándose a las circunstancias, Mike se desplomó, permitiendo que el hombre continuara su discurso sin interrupciones. De acuerdo, Michael Schmidt. Hizo una pausa para comprobar su nombre en los documentos que tenía en las manos. ¿Puedes empezar explicándome por qué y cómo asesinaste a Owen White anoche? ¿Cuál es tu motivación para estos asesinatos en serie y por qué no metiste al señor White en un traje animatrónico como hiciste con todas las demás víctimas durante los últimos 33 años? Tómate tu tiempo, señor Schmidt. No saldrás de esta habitación hasta que sepa todos los detalles del legendario asesino de Fazbear en persona. Mike miró al hombre sentado frente a él con incredulidad. ¿33 años atrás? Ni siquiera vivía entonces. Tengo 22 años. ¿De verdad no crees que soy responsable de matar gente 11 años antes de nacer? Intentó disimular el tono burlón, pero aún así le salió a todo volumen. Se aferró a la silla con miedo, esperando alguna represalia de Poli malo, una bofetada, una quemadura de puro, pero para su sorpresa, el jefe de policía simplemente soltó una risita. Sabemos que no eres responsable de todos los asesinatos. Con tú nos referimos a ti y a quien quiera que trabaje para ti o con quien trabajes. Con lo que sabemos hasta ahora, eres solo un asistente o incluso un sucesor de quien empezó todo esto. Pero, en cualquier caso, tenemos pruebas concretas de que eres culpable de al menos un asesinato, el de anoche. Suponiendo que no lo conoces, vamos a echarle un vistazo, ¿de acuerdo? El jefe cogió una pequeña carpeta marrón y hojeó su contenido, deteniéndose en una página específica. Empezó a leer el contenido en voz alta con desinterés, detallando a Mike quién era ese hombre. Mike prestó mucha atención. Ese hombre había sido guardia y tenía mucha experiencia con animatrónicos. Cualquier información sobre quién era sería invaluable. Owen White, nacido el 6 de agosto de 1971, falleció a los 42 años. Hace unos 7 años, Owen solicitó trabajo como guardia de seguridad en el turno de noche de la pizzería Freddy Fazbear's. Por alguna razón, el restaurante no lleva un registro de sus empleados y se negó a cooperar con nosotros cuando se lo pedimos, pero su esposa nos lo confirmó tras entrevistarla. Apenas 3 días después de encontrar trabajo en la pizzería, Owen, inexplicablemente, renunció, negándose a explicarle a su esposa el motivo. Sin embargo, ella notó que parecía aterrorizado y se sobresaltaba por todo. Durante las semanas y meses siguientes, Owen comenzó a mostrar un comportamiento inquietante, despertando a su esposa en mitad de la noche quejándose de pesadillas, poniéndose nervioso y paranoico, y preguntándole constantemente si algún hombre de traje había llamado a la puerta, llegando incluso a atacar a una pareja de testigos de Jehová que llamaban a la puerta. Su comportamiento se volvió errático y violento, gritando sobre osos dorados en la casa y tirando muebles. Por ahí, hasta que un día desapareció repentinamente sin previo aviso. Durante los siguientes 7 años no se le volvió a ver, hasta anoche, cuando lo encontraron muerto en su antiguo lugar de trabajo. El jefe terminó su largo discurso con otra calada de puro. Antes del asesinato, ¿cuál era tu relación con él? ¿Tuviste alguna pelea? ¿Te fue infiel con tu novia? ¿O simplemente lo viste un día y decidiste matarlo? Preguntó el jefe de nuevo, acusador, señalándolo con el puro humeante en la mano. Mike negó con la cabeza furiosamente, negándolo. Nunca lo había visto en mi vida. Gritó en su defensa, haciendo una pausa al darse cuenta de que no era cierto. De hecho, lo vi esta mañana temprano, justo después de terminar el turno de anoche. Admitió tímidamente. Decir algo así no le ayudaba en nada, pero sentía que era importante ser honesto. Después de todo, tenía pocas o ninguna posibilidad de convencerlos de su inocencia. ¿En serio? ¿Te importaría explicarme qué pasó? Preguntó el jefe, refunfuñando mientras se enfurecía entre la montaña de papeles de su escritorio. Sacó un bloc de notas plegable y un bolígrafo, y empezó a escribir mientras le indicaba a Mike con un gesto que hablara. Bueno, salía del edificio para ir a casa cuando vi a un hombre rebuscando entre la basura en el callejón contiguo. Vi que tenía en la mano una parte de los animatrónicos del restaurante, y pensando que la había robado, fui a investigar. Cuando lo seguí al callejón, me atacó con un cuchillo y empezó a balbucear locuras. Logré apartarlo y llegar a casa sin que me siguiera, y esa fue la última vez que lo vi. Mike concluyó su relato y volvió a mirar al hombre que garabateaba a toda prisa. Su expresión no había cambiado en ningún momento, estaba tan concentrado en captar los detalles que parecía que el contenido no le importaba.
Hizo una pausa y revisó lo que había anotado, antes de volver a centrarse en el sospechoso. ¿Entonces este hombre te agredió? Ese sí. Solo me dio un golpe en la cabeza, pero parecía que también iba a apuñalarme. No sé por qué me atacó, pero parecía tener problemas mentales, dijo Mike. Ya veo. El jefe asintió pensativo. Encontramos indicios de que alguien vivía en el callejón de atrás durante los últimos días. ¿Por eso lo asesinaron? ¿No querían que un testigo merodeara cuando consiguieron una víctima? Preguntó el jefe con indiferencia. ¿Qué? No. Fue él quien irrumpió en el edificio. Espetó Mike, furioso. Empezaba a sospechar que este agente intentaba simplemente etiquetarlo como el asesino en lugar de averiguar quién era el verdadero responsable. Sin dudarlo, el jefe volvió a acusarlo. Entonces, irrumpió en el edificio, tal vez por comida o dinero, y usted decidió matarlo en lugar de una víctima adecuada. Yo no lo maté. Fue él quien irrumpió en el edificio. Y justo como dijiste, estaba loco. Protestó Mike. ¿Y entonces lo mataste en defensa propia? ¿O te lo ordenó un superior? Su interrogador prosiguió con sus acusaciones. ¿No acabo de decir que no lo maté? Mike dejó escapar un suspiro de exasperación. Lo que dijera, lo tergiversaron para hacerlo parecer culpable. Esperaba que estuvieran en su contra desde el principio, pero no esperaba que fueran tan inflexibles en condenarlo. No se suponía que debían considerarlo inocente hasta que se probara su culpabilidad. ¿Y entonces quién lo mató? La voz del jefe se volvió más áspera de repente, como si llegara a un punto importante. Por favor, dígame, Michael Smith, si usted no lo mató, ¿quién lo hizo? Mike evitó su mirada y bajó la vista hacia la mesa, agarrándose a los lados de la silla con aprensión. ¿Qué pasaría si admitiera que los animatrónicos eran los asesinos? La policía lo consideraría culpable y añadiría loco o mentiroso terrible a sus crímenes. Como mínimo, podría ser motivo para que alegara locura ante el tribunal. Yo, no sé, murmuró en voz baja. La habitación permaneció en silencio por un instante mientras lo observaban, solo se oía el tic-tac constante de un reloj en la pared, detrás de él. No se atrevió a mirarlo para ver la expresión del jefe por miedo a lo que pudiera ser debido a la débil afirmación de Mike. Eso no es un argumento muy sólido. ¿De verdad crees que aceptaré algo así? Eres un guardia de seguridad vigilando cada habitación del edificio, por Dios. Incluso si fueras inocente, habrías visto quién lo mató. Esta vez fue el turno del jefe de enojarse, y le gritó a Mike desde el otro lado de la mesa en tono condenatorio. Detrás de él, Mike sentía la mirada del siempre silencioso policía clavada en él con rencor. Estaba en una habitación con gente que no sentía ninguna compasión por él ni ningún deseo de ayudarlo a encontrar su inocencia. No estaba mirando el monitor cuando ocurrió. Admito que no estaba haciendo bien mi trabajo en ese momento. Solo oí ruidos fuertes, como muebles lanzados, un rugido furioso, y para cuando miré el monitor, ese hombre Owen ya estaba muerto en el suelo. Vomité al ver un cadáver y salí del edificio, tras resbalar en la sangre. En algún momento me desmayé, ¿por qué no llamé a la policía, que era lo que iba a hacer de todas formas? Afirmó Mike con rotundidad. Todo era mentira, pero a estas alturas ya no importaba. No tenían forma de saber qué había pasado realmente y esto era lo más parecido a una excusa real que iba a encontrar. Otra mentira débil. ¿Por qué no admites que lo mataste ya? Ya ni siquiera quiero saber el motivo, supongo que te lo ordenaron. Solo quiero justicia por estos asesinatos. El jefe se recostó en su silla y gimió molesto. Para Mike, este era un momento crucial en su vida, que determinaría si pasaría el resto de su vida entre rejas o tras las puertas de la pizzería Freddy Fazbear's, pero para este tipo no era más que una molestia. Era como si solo quisiera acabar con esto de una vez sin pensarlo dos veces. Mike no estaba seguro de cuánto tiempo más estuvo allí, ya que no veía la hora. Quizá 10 minutos, una hora o quizá varias horas, pero definitivamente parecía lo último. El jefe lo acusaba del asesinato una y otra vez, lanzando preguntas y otras acusaciones para despistarlo, pero Mike, a cambio, repetía lo mismo una y otra vez sin dudarlo. Era todo lo que podía hacer. Dijera lo que dijera, solo empeoraría la situación. A medida que pasaba el tiempo y su interrogador se quedaba sin preguntas, su agitación aumentaba, encendiendo otro puro en cuanto se le acababa el otro para calmarse. Mientras tanto, Mike permaneció encadenado a la silla en la que estaba, con la mirada fija en su regazo. Te lo vuelvo a preguntar, ¿por qué lo mataste? ¿Por dinero? ¿Por tus creencias personales? Yo no lo maté.
Para alguien que acaba de presenciar su primer asesinato, pareces bastante tranquilo. ¿Quién, aparte de un asesino, sería capaz de estar ahí sentado tan tranquilo como tú ahora? Todo esto parece una pesadilla, por eso no me pongo nervioso. Además, no lo maté. ¿Formas parte de alguna secta? ¿Es un acto de venganza? Yo no lo maté. ¿Y entonces quién lo hizo? Si fueras inocente, seguro que estarías dispuesto a explicarlo de inmediato. Incluso si fueras inocente, te estás perjudicando con esto. No sé quién lo mató, dijo Mike por centésima vez. ¡Ay, por Dios! El jefe de policía echó la cabeza hacia atrás, frustrado. No iba a admitirlo en voz alta, pero sabía muy bien que solo la tortura haría hablar a este hombre. A primera vista, parecía cobarde y débil, pero para alguien como él, se mantenía sorprendentemente sereno, insistiendo una y otra vez en su inocencia, pasar a lo que pasara. Como sea, tenemos suficiente para condenarte por ese asesinato, sin importar cuántas veces declares tu inocencia. Dicho esto, veamos los otros asesinatos que han estado ocurriendo durante los últimos 33 años, ¿de acuerdo?, murmuró el jefe, sacando otro expediente de un montón de papeles descoloridos sobre el escritorio. Este era muchísimo más grande que el anterior, y al abrirlo rebosaba de papeles. Parecían muchos más de los que cabían. Maldijo mientras golpeaba los papeles que volaban por la habitación, dejando escapar un suspiro de exasperación al volver a sentarse con los papeles en la mano. Mike permaneció quieto y en silencio, sin atreverse a reír, aunque estaba muy tentado. Entonces, Michael Schmidt, nacido el 24 de abril de 1993, actualmente tiene 22 años. A pesar de que su padre abandonó el hogar a temprana edad y no ha tenido una figura paterna desde entonces, no ha mostrado signos de trastornos mentales ni irregularidades. En general, ha tenido una infancia y una crianza perfectamente normales y saludables, y todos sus informes escolares lo describen constantemente como una persona tranquila, pero amigable y amable, que siempre quiso ayudar a los demás. Nunca acosó ni acosó a otros. Dicho esto, le daré el beneficio de la duda y asumiré que no era capaz de asesinar de niño. Así que eso nos deja y los últimos 6 años. Supongo que en los últimos 6 años se unió al grupo de personas responsables de estos asesinatos o los sucedió. ¿Puede dar más detalles? Antes de empezar a trabajar allí, nunca había oído hablar de esa pizzería. Respondió con calma. Mike ya conocía bien el procedimiento. Enojarse y protestar antes había sido un error. La clave para mantener el control de la conversación era mantener la calma y desviar todas las acusaciones. Eso dificultaba mucho que el interrogatorio avanzara, y aunque dilatar el proceso no era buena idea, era la única forma de contraatacar que podía encontrar en esta situación, por lo demás desesperada. ¿Y cuándo fue eso? Como ya dije, la pizzería Freddy Fazbear no lleva registros de sus empleados, así que no tuve forma de averiguar los detalles de su empleo. Mike parpadeó antes de responder apresuradamente a su pregunta. Era extraño que de repente pasara de una acusación de asesinato a una pregunta tan casual. ¿Era solo una trampa para intentar engañarlo y que admitiera el asesinato? El lunes de esta semana. Esta noche terminaría mi primera semana allí, murmuró Mike. 5 días. En tan solo 5 días había descubierto la existencia de máquinas animadas malignas, se había visto obligado a un juego mortal del gato y el ratón con dichas máquinas, había descubierto una organización omnipotente de la que ahora era solo una marioneta, había presenciado un asesinato y ahora estaba siendo procesado por ese asesinato. La mayoría de la gente experimentaría quizás o ninguna de esas cosas en toda su vida, y sin embargo, todos habían criticado duramente a Mike uno tras otro en una semana. ¿Qué sería? ¿Aparecería Dios, los extraterrestres, los Illuminati o quien quiera que estuviera forzando esta mala suerte y se lo llevaría a la mierda? No le sorprendería en absoluto. Bien, entonces 6 años. Supongo que tendría que haber un intervalo de tiempo en el que el sospechoso entrara en contacto con el verdadero asesino y fuera investido. No es que mágicamente se volviera capaz de asesinar de la noche a la mañana y ignorando por completo la respuesta de Mike a su pregunta, el jefe siguió escribiendo en su blog mientras discutía teorías consigo mismo. Era como si ni siquiera le importara lo que Mike fuera a decir. ¿Era algún policía corrupto que se inventaba historias y las seguía? Mike se giró hacia el policía que estaba detrás de él en busca de ayuda, pero este lo miró fijamente como un maniquí, ignorando su silenciosa súplica. ¿Me oíste? Dije que el lunes era la primera vez que veía ese lugar, dijo Mike irritado, con un atisbo de nerviosismo a pesar de sus intentos de mantener la calma.
Si este tipo realmente estaba inventando cosas, haciendo suposiciones y negándose a escuchar lo que Mike tenía que decir, esto es lo que él describiría como un tribunal irregular. El jefe levantó la vista de su bloc de notas con un encogimiento de hombros desdeñoso. Eso suponiendo que digas la verdad. Considerando que mientes sobre el asesinato del señor Witte y sobre varias otras cosas relacionadas con la pizzería, no tengo por qué creerme al pie de la letra. Por lo que sé, el señor Witte regresó para asumir el puesto de seguridad y tú eres quien entró por la fuerza y lo mató. Ya te van a juzgar por asesinato, solo necesito determinar cuántos. A menos que quieras darme una cifra concreta, asumiré que eres responsable de todos los asesinatos desde 2008. Un asesinato te llevaría a varios años de cárcel, pero tantos. Eso es cadena perpetua, tío. Con esa amenaza, cogió más papeles del escritorio y los comparó. En ellos, Mike vio una lista de nombres con sus caras, con las palabras desaparecido en grandes letras rojas en la parte superior. Espera, si sabes con certeza que todos estos asesinatos siguen ocurriendo, ¿por qué no has intervenido y hecho algo al respecto? ¿No eres tú también responsable de permitir que ocurran? Era el turno de Mike de hacer una acusación. Al oír esas palabras, el jefe dejó los papeles y lo miró con una mirada mortal. El simple contacto visual hizo que Mike se arrepintiera de haber abierto la boca. No pienses ni por un segundo que no intento detener esto. Lo intenté desde que me di cuenta, pero cada vez que intentamos investigar, aparecen hombres sospechosos que dicen ser del FBI y nos dicen que se están haciendo cargo de la investigación. Ni siquiera hemos podido entrar al maldito restaurante una vez. El jefe se detuvo al estallar en un ataque de tos, inclinándose sobre la mesa para recuperar el aliento. Es peor que eso. Estoy seguro de que no son el verdadero FBI. ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó Mike. Ya sabía exactamente a quién se refería ese hombre y esta explicación no le sorprendió en absoluto. Claro que iban a interferir si la policía intentaba investigar, ¿por qué no había llegado a esa conclusión él mismo? ¿Quiénes eran realmente y por qué impedían que la gente descubriera los animatrónicos? Era algo que él desconocía, pero estaba descifrando rápidamente su comportamiento típico. ¿No es obvio?, replicó el jefe. Tienen todos los documentos legales y la autenticación para demostrar que son el FBI, pero si realmente lo fueran, habrían parado esto hace mucho. Es casi como si una organización bien organizada estuviera detrás de esto. El jefe negó con la cabeza, incrédulo, sentado allí. Era como si de repente se hubiera dado cuenta de que lo habían engañado y ahora se arrepintiera con todas sus fuerzas. ¿Cuánto tiempo lleva ocurriendo estos asesinatos?, preguntó Mike. Ninguno de los dos se había dado cuenta, pero ahora Mike era quien dirigía la conversación. ¿De verdad crees que voy a perder el tiempo explicándole un crimen al culpable?, preguntó el jefe con una mueca. ¿No se supone que debes presumir mi inocencia hasta que me declaren culpable? O si de verdad insistes en que soy culpable, supongamos que me contrataron para matar gente allí y que esta semana fue mi primera semana en el trabajo, pero no sé nada sobre para quién trabajo ni los detalles de ese lugar, dijo Mike. ¿Es una confesión?, respondió el jefe, con una repentina sensación de victoria en su voz mientras se inclinaba hacia adelante. No, es una situación hipotética. Sea inocente o culpable, no sé nada de ese lugar, y francamente, también quiero saber qué pasa allí. Ya que quieres encerrarme de todas formas, ¿qué hay de malo en explicármelo? Quizás así coopere más, preguntó Mike con un tono un poco más amable. Probablemente se lo llevarían después de decir semejante locura, pero valía la pena intentarlo. No me lo puedo creer, pero bueno. Si me prometes darme alguna pista, te la diré. Pero si vuelves a repetir no sé quién lo mató, te echaré la culpa de todos los asesinatos. El jefe gimió con un suspiro de derrota. Se suponía que debía interrogar a ese tipo, no contarle historias. Lo prometo, prometió Mike. Bueno, el jefe miró al techo, como si recordara algo de hacía mucho tiempo. Algo doloroso, algo que no quería recordar. El restaurante Freddy Fazbear's Pizzeria abrió en 1974, pero el primero de los asesinatos comenzó en 1981, solo 7 años después de su fundación. El 12 de junio, 4 jóvenes fueron secuestrados y asesinados por el guardia de seguridad en activo. Fue el primero de muchos crímenes que se cometieron en ese lugar. Espera, ¿dijiste niños?, interrumpió Mike alarmado. Sí, es cierto. Yo no era el jefe en ese entonces ni participé en la investigación, así que no sé mucho al respecto.
Pero lo que sí sé es que los dos niños menores fueron atraídos tras bambalinas por el sospechoso, que vestía un traje de una de las mascotas. Los otros dos niños que asesinó, mucho mayores que los dos primeros, lo vieron llevándolos tras bambalinas durante el día, pero no se dieron cuenta de lo sucedido hasta más tarde esa noche, cuando regresaron al restaurante a rescatarlos y también fueron asesinados. Incluso después de una investigación exhaustiva, no se encontraron cuerpos ni el arma homicida, pero sí charcos de sangre seca tras bambalinas. Tras ser arrestado, el sospechoso admitió el crimen, pero se negó a dar más detalles sobre qué hizo con los cuerpos. Si no recuerdo mal, fue condenado a cadena perpetua y aún se pudre en una prisión cercana. El jefe respiró hondo para compensar el largo discurso, solo para deshacer el esfuerzo dando otra calada a su cigarro. Mike mordió el labio y contuvo la conmoción que lo invadía. 4 niños habían sido asesinados en ese lugar. Mike no era de los que pensaban que la vida de los niños era más importante que la de los adultos, así que su edad real no le importaba. Pero esos dos niños que había visto, uno en la vida real y otro en un sueño, ¿tenían algo que ver con eso? ¿Eran, quizás, fantasmas que intentaban decirle algo? Incluso después de todo lo sucedido, no quería creerlo. No porque fuera improbable, sino porque no quería reconocer más porquerías sobrenaturales de las que aún no era consciente. Al ver que Mike no iba a hablar, el jefe continuó con su discurso, sin escatimar ningún pequeño detalle para el hombre al que se suponía debía interrogar. Apenas una semana después de esos asesinatos, el restaurante reabrió. Uno pensaría que nadie volvería y que el restaurante quebraría, pero ocurrió todo lo contrario. La gente acudió en masa a ver el lugar donde ocurrieron 4 asesinatos. Y fue entonces cuando se cometió el siguiente. Un lunes por la noche, el guardia de seguridad que había reemplazado al sospechoso de los asesinatos anteriores fue asesinado, y el personal del restaurante encontró su cuerpo a la mañana siguiente. Fue entonces cuando nuestro departamento tomó las riendas. Odié ese lugar desde el momento en que crucé la puerta. Había algo extraño en el ambiente, esa sensación de malestar que te da ver animales atropellados. El jefe se removió en su asiento, sacando otra carpeta de la interminable pila. Su cuerpo fue encontrado insertado a la fuerza en un traje animatrónico entre bastidores. La autopsia reveló que había muerto por una hemorragia cerebral, ya que al introducir la cabeza a la fuerza en el traje, se fracturó el cráneo y los fragmentos perforaron el tejido cerebral. Peor aún, tenía una gran laceración en el estómago, y la autopsia sugirió que fue desgarrada con algo parecido a un gancho. El jefe levantó la vista para ver la reacción de Mike. ¿Un gancho?, pensó Mike. Sabía exactamente quién blandía algo así. Nos quedamos perplejos cuando ocurrió. La mayor parte del cuerpo quedó completamente destrozado, como si alguien, furioso, lo hubiera metido en el traje con toda la fuerza posible. Algunos testigos incluso lo describieron como un acto de venganza. Claro, inmediatamente sospechamos que un familiar de uno de los niños asesinados era responsable, que se trataba de una venganza equivocada contra un hombre inocente de la muerte de su hijo, pero tras entrevistarlos a todos, se les declaró inocentes. Ninguno tenía coartada. No pudimos averiguarlo. Ni siquiera había huellas dactilares en el cuerpo ni nada. Simplemente llegamos a la conclusión de que alguien lo había asesinado en venganza por esos niños y lo dejamos ahí. Cuando cerramos el caso de ese asesinato, pensamos que había terminado para siempre. Murmuró el jefe. Tenía los ojos cerrados, pensativo, y no hacía falta mucha conjetura para darse cuenta de que estaba recordando aquellos días. Mike no iba a tener piedad de ese viejo bastardo, que lo iba a condenar falsamente por asesinato, pero admitiría que estar presente en el comienzo de todo esto debe haber sido horrible, especialmente si es tu trabajo resolver cosas como esta. Pero si esa era la primera vez que los animatrónicos mataban a alguien, solo generaba más preguntas. Había dicho que el restaurante llevaba 7 años abierto antes de que los animatrónicos mataran a su primera víctima. ¿Por qué no habían empezado antes? ¿Estaban esperando el momento oportuno? ¿Mataron a ese tipo para vengarse a esos niños? No, eso no tenía sentido. Ya habían dejado claro que no tenían ningún respeto por los humanos. No había razón para vengar a criaturas por las que solo sentían desprecio. Quizás el asesinato de esos 4 niños los despertó. Al fin y al cabo, solo eran trozos de metal, plástico y piel sintética soldados y pegados, fabricados o creados de alguna manera. Para empezar, no eran conscientes. ¿Acaso esos primeros asesinatos los habían convertido en lo que son hoy? Una vez más, Mike tuvo la misma sensación de que no se daba cuenta de algo importante.
Pero fuera lo que fuera, no se hacía evidente. Quizás solo le estaba dando demasiadas vueltas, después de todo lo que había pasado la semana pasada. ¿Estás bien, Schmidt? Parece que sabes algo. El jefe lo miraba fijamente, como si estuviera buscando información útil en su mente. Mike sabía que no corría ningún riesgo, pero por alguna razón se sentía vulnerable. Estoy bien. Estoy tan confundido como tú. En fin, sigue. Mike le restó importancia y le indicó al jefe que continuara, endureciendo su expresión para ocultar su ansiedad. Esta macabra historia no era nada inusual. Había visto suficiente en ese restaurante para saber que habría sido real. Y, sin embargo, al mismo tiempo se sentía tan irreal, como una fantasía de niños intentando asustarse unos a otros. Estaba en el centro de un choque entre la realidad y la rapidez, y estaba empezando ahí. ¿Qué? ¿Harto? ¿Acostumbrado? Ya no lo sabía. En fin, al siguiente tipo que aceptó el puesto de guardia de seguridad unos meses después le pasó exactamente lo mismo. Lo metieron en un traje y lo dejaron pudrirse. Como la última vez que investigamos y nos encontramos con las manos vacías. Y luego otro tipo se apuntó, y volvió a ocurrir una y otra vez. En 5 años, 8 hombres fueron asesinados antes de que el restaurante anunciara que ya no contrataba guardias de seguridad nocturnos, y durante todo ese tiempo no encontramos ni una sola pista, indicio o sospechoso. La gente perdió la fe en este departamento de policía y yo, que acababa de ascender a jefe de policía, caí en desgracia. Todo por no poder resolver los asesinatos imposibles en los que la gente era asesinada en un edificio donde estaban completamente solos. El jefe hizo una pausa para dar otra calada larga a su cigarro, deteniéndose para observar cómo el humo ascendía en espiral. Como ya no contrataban gente para trabajar allí de noche, nos relajamos, pensando que dejaría de ocurrir. Pero entonces empezaron a pasar cosas raras. Esos hombres sospechosos empezaron a aparecer cada vez que intentábamos volver. Incluso vinieron y se llevaron la mayoría de nuestros documentos sobre los casos. De repente, la gente dejó de hablar de esos asesinatos legendarios como si nunca hubieran ocurrido, y no pude encontrar ni un solo artículo de periódico o internet sobre ellos. Fue como si toda la información sobre ese lugar simplemente se desvaneciera. A partir de entonces, no hubo más asesinatos confirmados, pero sabía que seguían ocurriendo allí dentro. ¿Qué? Rugió Mike. Furioso, intentó levantarse, pero gritó de dolor cuando las esposas le desgarraron la muñeca y lo obligaron a volver al asiento, sujetándose la mano, ahora palpitante. ¿Me estás diciendo que ni siquiera sabes si todavía hay asesinatos allí? ¿Intentas culparme de asesinatos que no tienes ni puta idea de si realmente ocurrieron? Le gruñó al hombre. Oyó un ruido del policía que estaba detrás, pero antes de darse la vuelta, el jefe negó con la cabeza desalentadoramente al hombre que estaba detrás de Mike, prohibiéndole hacer algo. Hasta 1986 no se han documentado muertes ni lesiones en la pizzería Freddy Fazbear, salvo un incidente en 1987. Un niño fue mordido por un animatrónico defectuoso durante una secuencia programada, lo que le causó heridas graves. Sin embargo, se consideró que no tenía relación con los asesinatos. Mike fue a pedirle más detalles sobre este mal funcionamiento pero fue interrumpido nuevamente por el jefe, quien ahora estaba completamente inmerso en esta conversación. Pero a pesar de la total falta de pruebas formales, sé que esos asesinatos han continuado. Por ejemplo, la gente ha reportado haber visto linternas o movimiento en el edificio después de la medianoche. Hombres han insistido en que un extraño se les acercó y les preguntó si querían trabajar en ese lugar. Un hombre rubio y de aspecto imponente, según hemos confirmado, que trabaja para la pizzería, fue visto arrojando bolsas sospechosas al vertedero con restos de sangre. Y la cantidad de casos de personas desaparecidas en este estado supera con creces cualquier otro sin una causa identificable. Y entonces llega a la primera muerte confirmada en años. El jefe se detuvo de nuevo, esta vez de repente, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado, paralizándolo en el acto. Y luego volvió a hablar en voz baja, con una expresión triste y desolada en su rostro. Mi hermano menor también. Desapareció por culpa de ese lugar. Todos en este departamento de policía sospechábamos que algo seguía pasando allí, y de todos nosotros, él era el más decidido a detenerlo. Hace 7 años, se propuso desenterrar esos casos que llevaban tiempo sin resolver y resolverlo todo, solo para desaparecer una semana después de comenzar su investigación en ese lugar. En ese momento, no quería tener nada que ver con ese lugar. Esos asesinatos podrían haber seguido ocurriendo, me daba igual, ya estaba harto de ese lugar.
Pero, él era diferente. Ese día, salió de este lugar con una sonrisa segura, incluso después de que le dijera que se fuera. Incluso se giró por encima del hombro para saludarme con el pulgar al irse. Mientras permanecía allí paralizado, la colilla humeante de su cigarro se le cayó de la mano y aterrizó sobre los papeles del escritorio, dejándolos marcados con una pequeña marca, pero no hizo ningún esfuerzo por recogerla. Mike se removió incómodo en su silla, sin saber qué hacer. Hasta entonces, este tipo había sido tan decidido, tan paciente en sus intentos de que Mike confesara, y sin embargo, ahora parecía desanimado. Fue después de que ese lugar se llevara a mi hermano pequeño que finalmente decidí hacer algo al respecto. Desde entonces, he dedicado mi vida a atrapar y castigar a los responsables de todas esas muertes. Y, sin embargo, cada vez que lo intento, esos mismos hombres se interponen en mi camino. Siempre diciendo tonterías como el FBI se hará cargo de aquí y otras mentiras baratas. No he podido hacer nada, a pesar de saber que en el mismo maldito distrito la gente ha estado muriendo una y otra vez. Golpeó el escritorio con todas sus fuerzas, haciendo que los papeles salieran volando por los aires y llovieran de nuevo. Incapaz de mover las manos, Mike tuvo que agachar la cabeza para evitar ser atacado. El jefe jadeaba con dificultad por ese pequeño esfuerzo, señal de mala salud. Mike no lo había notado hasta ahora, pero sí parecía enfermizo. Había asumido que este hombre simplemente era viejo, pero no era solo eso. Incluso Edwin, quien evidentemente era mucho mayor que este hombre, parecía mucho más saludable. Todos estos años estresantes investigando esa pizzería debieron haber mermado su salud, y no parecía que le quedara mucho. Mira, chico, seré sincero. Sé que no mataste a ese hombre, ni a nadie más, de hecho. De repente, el jefe soltó eso, provocando una sobresalta de sorpresa en el joven. Lo veo en tus ojos. No tienes lo que se necesita para cobrar otra vida, ni siquiera en defensa propia. ¿Qué? Gritó Mike furioso, esta vez con el sentido común de permanecer en su asiento. Debería haber agradecido este repentino cambio de suerte a su favor, pero estaba demasiado ocupado enfurecido como para dejarse engañar. ¿Me estás diciendo que todo esto fue un engaño? ¿Solo querías que confesara en falso para poder culparme de todo y fingir que todo había terminado? Gritó, apretando los dientes hasta que le dolió. A cambio, el hombre lo miró fríamente, con la misma expresión seria en el rostro. Solo tienes razón a medias. Todo esto era un farol, pero no tengo intención de condenarte por asesinato, ya que sé que eres inocente. Sin embargo, conoces la identidad del verdadero asesino. Esperaba que confesaras para salvar el pellejo, pero tienes una extraña insistencia en encubrirlos. Así que, déjame hacerte una última oferta. Ya se ha corrido la voz por todo el departamento de que eres el asesino, y pronto se correrá por todo el mundo. A este paso, te declararán culpable sin importar cuántas pruebas presentes para demostrar tu inocencia. Ahora bien, si me dijeras quiénes son los verdaderos asesinos, podría arrestarlos, poner fin a esto de una vez, y serías recordado como el hombre que detuvo a los asesinos detrás de la pizzería Freddy Fazbear y saldrías de aquí impune. Y si te preocupa que te ataquen, puedo darte protección policial de por vida. Dicho esto, el jefe lo miró con expresión suplicante. Entonces, Michael Schmidt, ¿qué eliges? Mike respiró hondo, intentando calmarse. ¿Qué se suponía que debía hacer? Incluso si fuera honesto y le dijera que los animatrónicos estaban vivos y matando gente, probablemente lo consideraría un insulto y lo procesaría, y si le contaba sobre esa organización, la misma que aparentemente era capaz de hacerse pasar por el FBI, quién sabe qué pasaría. Y, sin embargo, no podía permitir que lo tildaran de criminal, sobre todo cuando se le presentaba la oportunidad de salvarse. ¿Podría culpar simplemente a Henry Phelps? ¿A Tom? ¿Podría alegar que estaban hackeando a los animatrónicos y obligándolos a matar gente? Era posible y plausible. El asesino hizo una pausa con aprensión, antes de armarse de valor. El asesino, toc toc toc. Mike hizo una pausa a mitad de su confesión cuando un fuerte golpe en la puerta a sus espaldas. La sala se llenó de silencio mientras todos volvían la atención hacia la puerta. Mike no podía darse la vuelta, así que solo pudo observar al jefe, que miraba a su alrededor. Tras él, Mike oyó los pasos del policía que se dirigía a la puerta y la abría sin prisa. Al abrirse con un crujido, el rostro del jefe se desvaneció por completo hasta quedar blanco como la tiza, paralizado como un ciervo ante los faros, o mejor dicho, ante un misil balístico intercontinental. Ah, hola de nuevo, jefe Davis. Me alegra volver a verlo.
Mike reconoció esa voz venenosa en el momento en que la oyó. Solo la había oído una vez, pero esa vez fue tan intensa que la grabó en su memoria para siempre. Usted, por favor, quítele las esposas a este hombre, pidió la voz, dirigida al oficial que estaba detrás de Mike. Sin protestar ni pedir permiso a su superior, el oficial liberó a Mike de las esposas con pánico y se quedó en su lugar. No hizo falta, pero Mike se giró de inmediato para mirar al hombre que lo había rescatado. Allí, en el umbral de la puerta, estaba el hombre del traje, con la misma sonrisa engañosamente falsa. Hola, Michael Schmidt. Arriba, vienes conmigo. Saludó a Mike de nuevo con ese tono fingido de amabilidad. Extendió una mano y, con una fuerza sorprendente, lo levantó del asiento y lo puso de pie, acariciándolo como si fuera un viejo amigo. Tú. Por Dios. ¿Qué haces aquí? Gritó el jefe de Witch con una mezcla de pánico, alarma, ira y miedo. Él también se levantó de su asiento, tenso y listo para el combate. Pasando un momento junto a Mike, el hombre soltó una risita divertida. ¿Te acuerdas de mí? Igual que la última vez, me llamo John Doe y soy miembro del FBI. Me haré cargo de esta investigación. No hace falta que te lo vuelva a decir, jefe de Witch, no te involucres. Ignorando al nuevo invasor, el jefe miró a Mike, extendiendo la mano desesperadamente para llamarlo. No te vayas con ese hombre. No es del FBI. Te matará. Dime, Mike, dime quién es el asesino. Suplicó, con la voz repentinamente quebrada, como la de un anciano desesperado que se aferra a algo para salvar su vida. Estaba impregnada de consternación, una consternación total y absoluta. El hombre del traje también se giró para mirar a Mike, esperando su reacción. Mike ni siquiera tuvo que elegir. Como si su cuerpo estuviera poseído, se acercó de inmediato a su rescatador, esperando nuevas instrucciones. Con otra risita de satisfacción, el hombre le dio una palmadita en el hombro. Bien hecho, Michael. ¿Sabes quiénes son tus aliados? Puedes descansar después de que nos vayamos. Con esas palabras vulgares, casi condescendientes, el hombre del traje les indicó a ambos que se fueran. El oficial al fondo de la sala se escabulló hacia el otro lado, despejando la mayor distancia posible entre ellos, como un animal primitivo huyendo del fuego. Esperen. Baló el jefe de Witch desesperado. El hombre que hacía apenas unos minutos había sido un pilar indomable del sistema judicial estadounidense se había desplomado de rodillas, aferrándose al borde de la mesa con todas sus fuerzas. Eres el único que puede poner fin a esto, Michael Schmidt. Si no lo haces ahora, seguirá así. ¿Cuántos hombres más vas a permitir que mueran en ese lugar desolado? ¿Con qué propósito? Tienes que decirme quién es el asesino. Ahora. Gimió lastimeramente. Había una mirada de desesperación absoluta en sus ojos, asustados, pero salvajes al mismo tiempo. Ya es suficiente, Davis. Pensé que ya habrías aprendido cuál es tu lugar, advirtió el hombre del traje. Lo siento, no puedo hacerlo. Mike se disculpó mientras seguía al hombre de vuelta por la puerta. Se retractó de lo que había pensado antes sobre él. Había estado tan cerca de detener los asesinatos tras Fazbear's, vengando la muerte de su hermano, y en el último momento esa esperanza se desvaneció. Mike habría hecho algo, se lo habría contado todo, pero este hombre de traje era capaz de comandar a policías que nunca había visto como esclavos. No se atrevería a desobedecer a alguien que ostentaba tal poder. ¿Por qué? ¿Por qué? El jefe sollozaba, con lágrimas rodando por su rostro derrotado y destrozado. Ni siquiera parecía un hombre menos, solo una criatura patética que había sido derrotada demasiadas veces. Michael Schmidt solo miró una vez por encima del hombro el objeto roto que estaba detrás de él antes de seguir al hombre del traje hacia la puerta. Política de la empresa. Los dos hombres caminaron a paso rápido por los pasillos en silencio. Cuando lo arrastraron hasta allí, Mike se sintió derrotado, como un prisionero de guerra exhibido frente al enemigo. Pero ahora que estaba con este hombre, a quien incluso la policía obedecía en silencio, se sentía invencible. Al pasar, echó un vistazo a las oficinas para ver la reacción de asombro de todos los policías al ver a su sospechoso libre, pero para su sorpresa, todos, hasta la última persona con la que se cruzaron, estaban sentados en sus escritorios mirando al frente, con la mirada vacía y vidriosa. ¿Qué demonios había pasado? Aunque hablaré del asunto contigo a fondo cuando nos vayamos, confío en que no le habrás dicho ninguna tontería a ese hombre, dijo el hombre de repente. La repentina pregunta pilló a Mike por sorpresa, haciéndole trabar sus propias palabras antes de encontrar la respuesta. No, solo repetí una y otra vez que no maté a nadie ni sabía nada, respondió Mike.
No se atrevería a admitir que estaba a punto de confesarlo todo justo antes de que este hombre llegara y se lo llevara. Bien. Habrían pasado cosas malas si lo hicieras. Lo dijo con indiferencia, casi con amabilidad, pero al oírlo, Mike recordó su propio cuerpo gravemente mutilado. Al volver al vestíbulo, vio a las mismas personas sentadas donde habían estado cuando él entró. La anciana extranjera, la del niño, el hombre tatuado, pero esta vez todos estaban sentados hacia adelante con esa expresión de ojos hundidos, igual que todos los que habían visto hasta entonces. Dos hombres más con traje estaban de pie frente a la puerta principal, impidiendo que nadie entrara o saliera. Al verlos entrar en la habitación, se acercaron y se pusieron firmes. Señor, a todos los testigos se les han administrado amnésicos de clase C. La identidad de D-2140 ha sido ocultada de nuevo, dijo uno de ellos, informándole al hombre que estaba junto a Mike. Excelente, respondió con una sonrisa. ¿Hubo algún problema? Hubo un incidente. Mientras administraba amnésicos, un policía se negó a obedecer e intentó arrestarnos. El hostil fue eliminado y el cuerpo ya fue desechado. Tras presenciar la muerte, todos los demás policías y civiles acataron las órdenes con plena cooperación. Además, todas las comunicaciones de las fuerzas del orden locales se desactivaron temporalmente mediante un inhibidor orbital para evitar una mayor exposición. Una baja es lamentable, pero inevitable. Informe al mando que la recuperación de D-2140 se completó con una baja policial y que nos dirigimos a la 2140 para el interrogatorio. Con esas instrucciones a quienes Mike supuso eran subordinados, el enigmático hombre le indicó que lo siguiera a la calle. Al salir, Mike se detuvo a respirar aire fresco tras quedar atrapado en aquella sofocante sala de interrogatorios, pero se vio obligado a subir a un discreto coche negro a instancias de su guía, con la misma premura con la que la policía lo había traído. Todo el día lo habían arrastrado a toda velocidad, ¿cuándo demonios iba a poder sentarse? Esperaba que fuera un coche lujoso o caro, pero para un vasallo de alguna organización omnipotente era muy modesto. Aunque, si la discreción era su forma de operar, eso era de esperar. Al sentarse en el asiento del copiloto junto al hombre del traje, se tensó al ver que los dos hombres de antes subían atrás. Con esas expresiones serias pero vacías, parecían tan inhumanos como los animatrónicos. Mientras se alejaban a una velocidad aterradora, Mike se volvió hacia el hombre que estaba a su lado, descontento con esa mirada siempre feliz en su rostro. ¿Qué pasó ahí atrás?, preguntó enojado. ¿No me vas a agradecer por rescatarte? Seguro que te iban a condenar a cadena perpetua, respondió el hombre con calma, con la vista clavada en la carretera. A la velocidad a la que iban, los coches de los carriles de atrás no eran más que rayas de colores al pasar zumbando. Sintió que debería temer por su vida en un vehículo que claramente ignoraba todas las normas de circulación, pero como todos los demás estaban sentados en silencio, hizo lo mismo. Lo haré cuando sepa lo que acabas de hacer y por qué. Bueno, como ya sabes, no podemos permitir que la información sobre los animatrónicos llegue a la opinión pública. Cuando cometiste la insensatez de escaparte y caíste en manos de la policía local, que estaba muy interesada en investigar los asesinatos en torno a la pizzería Freddy Fazbear, existía el riesgo de ser descubierto, así que, naturalmente, tuvimos que intervenir de inmediato. El hombre habló, como si hablara de un deporte que no le interesaba en absoluto. ¿Y qué hay de toda esa gente? ¿Qué les hiciste?, preguntó Mike. En realidad no le importaban, pero ya se había tomado la molestia de enojarse. Más le valía quejarse de todo. Les dimos amnésicos, les borramos la memoria reciente. Nadie en ese edificio recuerda quién eres ni que estuviste allí, excepto el jefe Davis. Y ya sabe perfectamente que no debe interferir con nosotros. Si te preocupa su seguridad, no tienes por qué preocuparte. Volverán a su vida normal sin darse cuenta de que algo salió mal. Mike dejó de hacer preguntas con un gruñido de descontento. Después de tanto hablar durante las últimas horas, apenas tenía fuerzas para seguir hablando. Eso, y la pizzería se acercaba rápidamente. Estaba seguro de que habían regresado en la mitad del tiempo que le había llevado el coche patrulla. ¿Cuánto habían sobrepasado el límite de velocidad? ¿80? ¿100? Se detuvieron afuera del restaurante con un débil chirrido de frenos, enviando a Mike volando hacia el tablero. ¡Ay! Gimió mientras separaba la cara del cuero. ¿Cómo demonios habían desafiado la fuerza G de esa manera todos los demás en el coche? No te me mueras, Mike, aún nos sirves. El hombre lo regañó, como si fuera un poco incómodo para Mike morir por su propia locura al volante.
Los tres hombres salieron del vehículo con un Mike cansado y dolorido a cuestas. Al llegar al edificio, lo primero que Mike notó fue que el comedor estaba inmaculado, como si esa pelea nunca hubiera ocurrido. Todos los muebles rotos y destrozados habían sido reemplazados por réplicas nuevas, la sangre y las vísceras habían sido limpiadas y todas las cortinas estaban bien cerradas. Lo único que faltaba eran las decoraciones de cumpleaños que había preparado la noche anterior. Habían desaparecido por completo. Lo segundo que lo impactó al entrar por la puerta fue el completo vacío del edificio. No tenía ni idea de la hora, pero el sol ya estaba muy alto. Para entonces, el edificio debería estar abarrotado, sobre todo considerando que hoy había una fiesta de cumpleaños. Y, a pesar de eso, no había clientes ni personal, salvo Henry, Tom y Edwin, que discutían algo en un círculo cerrado. Lo tercero que lo impactó fueron sus miradas nerviosas. Incluso el estoico y frío Tom parecía visiblemente perturbado por algo, por una vez. En cuanto entraron al edificio, los tres miembros de Fazbear levantaron la vista, alarmados. Con aire de urgencia, Henry corrió hacia ellos, deteniéndose a 1 metro de distancia para saludar respetuosamente al hombre que estaba junto a Mike. Ah, Henry. ¿Cómo van las cosas? Debía haberte contactado antes, pero me informaron de la captura de D-2140 por la policía y tuve que reaccionar. Por favor, infórmame de cómo resolviste la situación, dijo con una voz descaradamente alegre, pero falsa. Señor, es una emergencia. Ha habido una brecha de contención. Llevo toda la mañana esperando su regreso, exclamó Henry presa del pánico, con las manos temblorosas mientras forcejeaba sin conseguir mantenerlas quietas. En un instante, el hombre del traje adoptó una actitud seria, con la misma expresión de urgencia que todos los demás. Disculpe. Preguntó, esta vez sin molestarse en disimular su veneno con una expresión falsa. Más atrás, los otros dos estaban de pie. Tom, de pie con los brazos cruzados, y Edwin, recostado en una silla, con la mirada baja. Mike se dio cuenta de que evitaba su mirada fulminante a propósito. En algún momento de anoche, SCP-2140-3 rompió la contención y escapó de las instalaciones, dijo Henry con humildad, estremeciéndose como si estuviera a punto de recibir un disparo. ¿Qué? ¿Qué es SCP-2140? ¿Qué está pasando? Interrumpió Mike en voz alta, sin importarle las consecuencias. Ese era el número con el que se referían a él, ¿qué significaba siquiera? El animatrónico de chica, respondió Henry, con una mirada de odio puro reflejada en sus ojos mientras miraba fijamente al hombre ignorante cubierto de sangre. Todo era culpa suya. ¿Y qué pasa con ella? Insistió Mike, asustado por la respuesta. Se escapó. Mike estaba sentado a la mesa, intercambiando miradas entre los otros 4 hombres que lo acompañaban. En cuanto Henry dijo lo que había dicho, el empresario le exigió que le explicara todo lo que sabía. Aunque eran 4 los presentes, fue principalmente un intercambio acalorado de palabras entre ellos. Edwin y Tom permanecieron callados y apartados, como si hablar estuviera fuera de su alcance, y Mike estaba demasiado ocupado tratando de comprender lo que acababa de suceder como para intentar unirse. Por ahora, no es tan urgente. El 2140-03 estará inactivo y no pasará a activo hasta la medianoche. Tenemos hasta entonces para recuperarlo, declaró el hombre con calma. Comparado con la multitud de rostros preocupados y nerviosos alrededor de la mesa, parecía que no le importaba en absoluto. ¿Qué le pasaba? ¿Estaba siendo extremadamente irresponsable o estaba gestionando mejor la situación manteniendo la calma? Hasta ahora había sido excepcionalmente competente, pero un animatrónico asesino escapando entre la gente parecía algo bastante serio. ¿Sabía algo que ninguno de ellos sabía? Disculpe que hable fuera de lugar, señor, pero no estoy de acuerdo, replicó Henry, tragando saliva con nerviosismo. ¿Estás hablando fuera de lugar, Phelps?, respondió el hombre cortésmente, provocando una expresión de puro miedo en Henry, quien se recostó más atrás en su silla. Pero te dejaré hablar, suponiendo que sea importante. Esta es la primera vez que una instancia de SCP-2140 abandona el edificio voluntariamente. Es sencillamente la demostración más flagrante de comportamiento anómalo que jamás hayamos visto. Tras un segundo para recomponerse, Henry comenzó a explicar por qué creía que el hombre estaba equivocado, una acusación aparentemente peligrosa considerando su posición.
Ahora bien, todos sabemos que todas las instancias de SCP-2140-1 a SCP-2140-4 permanecen en estado inerte entre las 6 y las 00, a menos que sean provocadas por una amenaza capaz de causarles daño. Durante dichas horas, las 4 instancias de SCP-2140 entran en su fase activa, tras lo cual registran el edificio en busca de humanos, matando a cualquiera que encuentren. Si la víctima es un guardia de seguridad de la pizzería, las instancias de SCP-2140 emplean diversas tácticas para intentar alcanzar a la víctima o sacarla de la oficina, donde se encuentra a salvo. Antes de las 00, las 4 instancias intentan limpiar cualquier desorden causado por la pelea y regresan a sus posiciones originales. Ese es el comportamiento habitual que se ha mostrado y esperado de ellas desde que nos dimos cuenta de su existencia, y no se han observado anomalías en dicho comportamiento hasta ahora. Henry hizo una pausa para mirar a Mike con ojos fríos, como si esa descripción insensible del comportamiento de los animatrónicos, con el que Mike estaba tan familiarizado, fuera un insulto dirigido a él. Sin embargo, continuó Henry. SCP-2140-3 estuvo dispuesto no solo a desafiar ese comportamiento establecido por primera vez en la historia de SCP-2140, sino también a abandonar las instalaciones y provocar una brecha de contención por primera vez. Todo esto fue culpa de la actual clase D, que desoyó su directiva y dejó escapar a SCP-2140, declaró Henry, mirando de nuevo a Mike con aire triunfal. Todas las miradas se posaron en el atónito guardia, observando atentamente como una manada de buitres, esperando a ver cómo respondía. Tenía que salir de ahí. Si me hubiera quedado ahí, también me habrían matado. Rugió Mike en protesta. Mostrar hostilidad abierta a un grupo de personas que ya estaban en su contra era arriesgado, pero también lo era guardar silencio. Si no protestaba, si no se justificaba, era probable que hablaran en su nombre, algo que definitivamente no le auguraba nada bueno. No es tu orden preservar tu propia vida, replicó Henry, dirigiéndose directamente a Mike por primera vez esa tarde. Su tono se tornó mucho más duro y frío que al dirigirse al hombre. Es tu trabajo mantener a esas cosas distraídas para que no anden por ahí y hagan daño a otras personas, que es precisamente lo que va a pasar si no traemos a 2140, o chica, como tú la llamas, de vuelta aquí inmediatamente. Permitirte morir habría evitado esto, y eso es precisamente lo que deberías haber hecho. Eso es sí. Mike intentó protestar aún más, pero sabía que no tenía sentido. Por ridículamente injusto que fuera, tenían razón. Para ellos, solo era un peón, un trozo de carne que lanzar a los animatrónicos para que se portaran bien un poco más. Bueno, no podemos asegurar que sea su culpa. Edwin habló, atrayendo toda la atención. Por su forma de hablar, era evidente que estaba nervioso por intervenir, pero Mike vio con claridad que no estaba de acuerdo con esta culpa injusta sobre el joven indefenso. Aunque los animatrónicos lo hubieran matado, nada les habría impedido irse si hubieran querido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante mientras todos las asimilaban, antes de que Henry se volviera hacia él con una mirada de desaprobación. A su lado, el hombre se recostaba en su silla con los brazos cruzados, interesado en los acontecimientos que se desarrollaban ante él. Olvidas que es la primera vez que esto sucede, Edwin. Los animatrónicos han podido irse cuando han querido, y aún así eligen quedarse aquí. También ha habido docenas de casos en los que guardias de seguridad designados lograron evadir a los animatrónicos y huir del edificio, y en ningún caso intentaron perseguir a su objetivo. La única conclusión lógica a la que podemos llegar es que hay algo muy específico sobre la actual clase de Michael Schmidt, que obligó a SCP-2140-03 a irse. Ante esa contundente refutación, Edwin bajó la voz, sumiso, retirándose por completo de la conversación. A su lado, Tom permanecía atento, como si tuviera algo que añadir, pero permaneció en silencio. Con esa distracción resuelta rápidamente, el peso de la conversación volvió a recaer sobre Mike. Así que, como dicta el protocolo, el personal de clase D que permita, facilite o sea responsable de una brecha de contención debe ser eliminado de inmediato. Por supuesto, como usted es el único aquí con la autorización para resolverlo, lo dejo en sus manos. Con esa provocativa declaración, Henry se giró hacia el hombre sentado a su lado, ignorando la reacción silenciosa pero horrorizada de Mike. ¿En serio iban a matarlo? Ni siquiera había hecho nada, salvo intentar mantenerse con vida. Esperaba una reprimenda, sin duda, pero ir directo a la pena de muerte. Hablaré de las consecuencias más tarde, dijo el hombre. Por ahora, sigamos con el tema.
Supongo que llenaste un registro de brecha de contención, como dicta el protocolo. Léelo si quieres. Era una pequeña muestra de benevolencia de este hombre misterioso, al menos por ahora. Incluso ahora, Mike no podía distinguir de qué lado estaba. Fue breve, pero una expresión de pura decepción se dibujó en el rostro de Henry, como si ansiara linchar a su propio empleado. Sin verbalizar sus emociones, sacó un archivo de un maletín que tenía a su lado y, con voz desinteresada y monótona, leyó la información. Leyó un dato a la vez mientras se desplazaba por la página. Registro de la brecha de contención de SCP-2140. Durante las horas entre las 0600 y las 0 del día anterior no se documentó ningún comportamiento inusual en las instancias de SCP-2140. Exactamente a las 23:03, las grabaciones de la cámara muestran al empleado civil Glenn Patel entrando al edificio y limpiando las instalaciones como de costumbre. El empleado civil también comenzó a preparar una fiesta de cumpleaños al día siguiente, tal como se le había solicitado. A las 23:28, el de clase 2140 Mike Schmidt ingresó a las instalaciones y ayudó al civil con su tarea. A las 23:47, el civil completó su tarea y abandonó el lugar, mientras que el clase D se dirigió a su puesto y esperó. No se documentó ningún comportamiento inusual ni en el civil ni en el clase D. Sin embargo, parece que mantuvieron una conversación durante todo el tiempo. A las 0, todas las cámaras se desactivaron debido a las propiedades anómalas de SCP-2140, lo que impidió cualquier observación de las instancias de SCP-2140. Además, debido a la falta de observación, se desconoce la hora o secuencia de los eventos posteriores. Sin embargo, se puede suponer que las 4 instancias de SCP-2140 entraron en su fase activa y persiguieron al clase D como de costumbre. En un momento no especificado, aunque se cree que fue después de las 3, el clase D dado de baja, Owen White, irrumpió en el edificio y se enfrentó a SCP-2140. Se recuperó un pequeño artefacto en la escena y, tras examinarlo, resultó ser un explosivo de fabricación propia con efecto PEM y dispersión de humo. También se recuperó un mazo del cadáver, que se cree fue el arma que Owen utilizó para enfrentarse a SCP-2140. La clase D se enfrentó entonces a un número desconocido de instancias de SCP-2140. Considerando que el explosivo que desarrollaron tenía la capacidad de desactivar los componentes electrónicos, es posible que varias instancias quedarán temporalmente inutilizadas durante el combate. Sin embargo, finalmente, la clase D fue superada y resultó mortalmente herida en el centro de la sala principal. Gran parte del mobiliario fue destruido como resultado del combate, lo que implica que duró bastante tiempo. Al igual que con todas las víctimas asesinadas por SCP-2140, el cuerpo de Owen White sufrió graves daños tras ser introducido a la fuerza en un traje animatrónico, por lo que el agente Tom Marcoux no pudo realizar una autopsia adecuada. Sin embargo, se descubrió que la víctima tenía una gran herida punzante en el pecho y la cabeza cercenada. Se cree que la herida punzante mortal fue infligida por SCP-2140-01 Freddy Fazbear, ya que se descubrió sangre arterial en su mano. Se cree que SCP-2140-4 Foxy le quitó la cabeza con su apéndice ganchudo. También se encontraron manchas de sangre en la ventana y la pared exterior de la oficina, en el pasillo oeste. Se cree que los animatrónicos utilizaron el cadáver para intimidar a los clase D. En otro momento no especificado, los animatrónicos trasladaron el cuerpo a bastidores y lo insertaron a la fuerza en un traje animatrónico de repuesto sobre la mesa, como habían hecho con todas las demás víctimas. Parece que también intentaron limpiar las manchas de sangre del suelo de la sala principal. Sin embargo, sus esfuerzos fueron rudimentarios y aún quedaban muchos rastros de sangre cuando llegó el personal. En otro momento no especificado, ya sea antes, durante o después del evento mencionado anteriormente, la clase D huyó del edificio y regresó a casa, dejando rastros de vómito en la oficina. Y en otro momento no especificado, aunque definitivamente después de que el clase D abandonara el edificio, SCP-2140-03 rompió la contención y escapó a la ciudad. El motivo de la ruptura de la contención, así como la razón por la que las otras instancias de SCP-2140 no intervinieron ni lo siguieron, aún no se han determinado. Sin embargo, es casi seguro que está directamente relacionado con Michael Schmidt. A las 6, las cámaras volvieron a funcionar. Todas las instancias de SCP-2140, excepto SCP-2140-03, estaban de nuevo en sus posiciones originales y en estado inerte.
No se ha documentado ningún otro comportamiento anómalo desde entonces. A las 6:12, el agente Tom Marcoux llegó al lugar e inmediatamente constató la habitación dañada y la brecha de contención. El agente Tom se puso en contacto conmigo, el agente Henry Phelps, y me informó de lo sucedido. Yo, junto con varios miembros del personal, llegamos a las 6:23 y realizamos una inspección del edificio, recuperando todas las pruebas e información mencionadas. A las 6:30, la Fuerza de Tarea Móvil Sigma 9 Vigilancia Nocturna se desplegó con la orden de buscar a SCP-2140-03 en la ciudad y sus alrededores, y recuperarlo. Hasta el momento no se han registrado avistamientos ni pistas sobre su paradero. La Fuerza de Tarea Móvil Epsilon 3 Titiriteros se encuentra en alerta en las inmediaciones por si las demás instancias de SCP-2140 intentan abandonar las instalaciones o si otros beligerantes intentan entrar. La Fuerza de Tarea Móvil Gamma 5 Pistas Rojas también se encuentra en alerta para evitar que el público o el gobierno de descubran la existencia de SCP-2140 si se expone o se descubre. Tras leer esa enorme pila de texto, Henry se detuvo para recuperar el aliento y se secó el sudor de la frente. Mike se sorprendió de la precisión del informe, sobre todo considerando la poca información con la que contaban. ¿Y qué decían sobre el despliegue de fuerzas? A veces era difícil entender lo que decían con toda esa terminología tan extraña. Aunque al menos había determinado que esos extraños números se correlacionaban con un animatrónico. Bien. El hombre cerró los ojos, asimilando la gran cantidad de información que le habían presentado, antes de abrirlos de golpe y girarse para encarar al inquieto Mike. Dado que usted es el único testigo de lo sucedido, ¿diría que ese informe es correcto? Preguntó. Mike asintió con entusiasmo sin detenerse. Fue prácticamente perfecto. Aunque, debo añadir que fueron Freddy, Foxy y Bonnie quienes llevaron el cuerpo tras bambalinas y le dijeron a Chica que se quedara vigilando la puerta. Decidí huir mientras la mayoría estaban distraídos, y Chica tardó demasiado en alcanzarme, añadió Mike, intentando ser lo más servicial posible. Le parecía ridículo estar ayudando a los mismos que sugerían matarlo, pero la verdad es que no tenía otra opción. Ya veo. ¿Te fijaste en SCP-2140-03? Preguntó el hombre. Te lo diría, pero no sé qué es un SCP. Respondió Mike. Mentía al decir eso, pero sentía curiosidad por el significado del código y los números, y esta era la forma más sutil de extraer esa información sin parecer demasiado curioso. SCP es el código que usamos para designar entidades anómalas. Cada SCP tiene un número correlativo para facilitar su registro, seguimiento y memorización. En este caso, SCP-2140. En situaciones donde hay varias entidades o partes dentro de un mismo SCP, se añade un número adicional para designar cada una. Para SCP-2140, 01 es el animatrónico Freddy Fazbear, 02 es el animatrónico Bonnie, 03 es el animatrónico Chica y 04 es el animatrónico Foxy. Así que te pregunto si viste a Chica siguiéndote. Con un suspiro ligeramente molesto, el hombre respondió a su pregunta, sin escatimar detalles. Oh, bueno, en ese caso no. No la oí ni la vi. Debió de esperar un rato después de que me fuera antes de irse, respondió Mike. Decidió omitir la parte en la que se tambaleaba todo el camino a casa sin mirar atrás. Aún así, insisto en que esto es consecuencia directa de su presencia, intervino Henry, señalando acusadoramente a su empleado. No sé qué lo hace diferente de los demás, pero es seguro que 03 actuó así solo por su culpa. Es una suposición comprensible, pero necesitaríamos un motivo que la explique, señaló el hombre con indiferencia, antes de volverse hacia el guardia, aún exhausto, que estaba a su lado. Eres el único aquí que ha observado a los animatrónicos durante las horas en que están activos. ¿Has notado algo diferente en 03? Es diferente, sí, dijo Mike apresuradamente. Todos se giraron para prestar atención a lo que iba a decir. Nadie iba a decirlo, pero todos sentían curiosidad por lo que veía de esos animatrónicos que ninguno de ellos había tenido jamás. Incluso Tom, que hasta entonces parecía desinteresado en la conversación, aguzó el oído para escuchar mientras Mike continuaba. Todos los demás son muy hostiles, siempre amenazan con matarme o simplemente dicen cosas agresivas. Pero ella es muy amable, en realidad, no lo es. Actúa como si fuera amable, siendo amigable e infantil, pero aún así intenta matarme.
Hizo una pausa para asimilar la información, notando que Henry había empezado a garabatear en otra hoja de papel, aunque con expresión irritada. Un comportamiento infantil con las mismas tendencias asesinas que los demás animatrónicos coincide con la descripción que nos dieron varios guardias a lo largo de los años, le dijo Tom sin rodeos al hombre. Solo por su tono apático, uno habría pensado que estaba en un día aburrido de trabajo, y no sentado con sus compañeros discutiendo por qué una máquina consciente asesina había escapado de la habitación donde estaban, la cual contenía un cadáver apenas horas antes. Su despreocupación por la situación en cuestión inquietó a Mike, pero dudó en mencionarlo, ya que hasta el momento nadie más lo había cuestionado. Así es. ¿Hay algo más sobre 03 que hayas notado, Mike? El hombre continuó educadamente, interrogándolo suavemente para obtener más información. Incluso ahora, cuando mostraba mucha más paciencia y amabilidad de la debida, Mike no confiaba en él en lo más mínimo. Era el único capaz de explicar por qué Chica, o 03 como tanto insistían en llamarla, había huido. Era probable que ahora mismo no fuera más que una fuente de información de la que deshacerse más tarde, pero por ahora no tenía más remedio que darles lo que querían. Lanzó una mirada nerviosa hacia la cueva del pirata y luego al escenario principal. ¿Acaso los animatrónicos no estaban preocupados por la marcha de Chica? ¿Por qué no habían ido a buscarla todavía? ¿Se había peleado con los demás y se había ido sola? ¿No les preocupaba que este grupo de personas hablara de ellos en la misma habitación? Bastaría con que uno de ellos atacara y los demás lo seguirían, y nadie allí podría defenderse. La paz de la situación pendía de un hilo invisible e intangible, y a Mike le daba la sensación de que iba a estallar en cualquier momento. Hizo una pausa antes de dar su siguiente respuesta. Un impaciente carraspeo de Henry, que resonó en la silenciosa habitación, interrumpió sus pensamientos y lo animó a responder. Bueno, aunque siga intentando matarme, es diferente a las demás. A diferencia de ellas, puedo ir negociar con ella. Anoche le hice prometer que no me atacaría en lo que quedaba de la noche a cambio de enseñarle una canción infantil, y, sorprendentemente, cumplió su promesa. Mentiras. La rápida y condescendiente réplica de Henry le cayó encima antes de que pudiera terminar la frase. ¿De verdad crees que vamos a creer algo tan ridículo? Miró a Mike desde el otro lado de la mesa con una mueca de disgusto, como si las mismas palabras que Mike había dicho le hubieran dejado un sabor amargo en la boca. Sí. Era esa canción estúpida sobre los patos que huyen de su madre y luego regresan, o algo así. ¿Por qué iba a mentir sobre algo así? Mike intentó contraatacar con voz firme, pero al oírse hablar, solo sonó a súplica y zalamería. Aún así, debía tener cuidado de no subir el tono y parecer hostil. Ya estaba en un juicio preventivo para su ejecución. Para que puedas cubrirte las espaldas, por eso. Rugió Henry, sin hacer ningún esfuerzo por contener su creciente ira. Con el rabillo del ojo, Mike vio cómo Edwin y Tom se ponían rígidos, como si algo estuviera a punto de suceder. Solo intentas desviar la responsabilidad de que Chica haya violado la contención inventando mentiras descabelladas. No va a funcionar, te lo aseguro. Ya es suficiente, Henry. El repentino tono severo del hombre cortó el aire como una espada verbal, abrumando a Henry y obligándolo a sentarse en silencio sin decir ni pío. Un silencio sofocante se cernió sobre el aire mientras el hombre lo miraba implacablemente, antes de volver a mirar a Mike con una expresión más tranquila y suave. Yo también dudo de la veracidad de esa afirmación, Michael, declaró secamente. Tienes que entender que hemos intentado varias veces negociar o convencer a los animatrónicos de que cooperen con nosotros, o al menos con humanos de terceros. En todas las situaciones, las negociaciones han fracasado estrepitosamente. Incluso en las ocasiones en que la cooperación con los humanos era la única opción beneficiosa, los animatrónicos simplemente los masacraron y se enfrentaron a las consecuencias. Pero, el hombre intervino a Mike al instante, sin darle oportunidad de argumentar hasta que terminó su explicación. Mike se sintió invadido por una sensación de urgencia, como si se le escapara la oportunidad de disculparse. Y por lo tanto, Michael, parece muy improbable que puedas entrar aquí y negociar la paz con uno solo de ellos después de décadas y décadas de hostilidad constante que han mostrado. Es posible, sí, y lo tendremos en cuenta, pero sin ninguna prueba que lo respalde, debemos considerar una posibilidad improbable. E incluso si ese fuera el caso, no explica por qué 03 abandonó el edificio. El hombre habló casi con simpatía, pero era tan insoportablemente artificial que Mike habría preferido hablar con franqueza. Había algo en esas falsas emociones que lo incomodaba.
Bueno, Mike pensó desesperadamente en maneras de salvarse, de excusarse ante las acusaciones que se acumulaban en su contra. Miró a Edwin en busca de ayuda, pero el anciano se había girado hacia el otro lado, su rostro ya no era visible. Excepto por él, todos los ojos estaban puestos en él, observando atentamente su siguiente movimiento. Mike sintió un miedo invadido al darse cuenta de que un arma descansaba en el regazo de Tom, apuntando hacia él. No era de extrañar que pareciera tan imperturbable, capaz de dispararle una bala entre los ojos en cuanto mostrara la menor intención de huir o luchar. Hay una posible razón por la que pudo haberse ido después de mí, gritó Mike, vacilante, mirando nerviosamente al hombre en señal de aprobación. Ambos ignoraron cuando Henry decidió burlarse, murmurando algo en voz baja. ¿Y qué sería eso?, preguntó el hombre, con una sonrisa divertida pero intrigada en sus delgados rasgos faciales. Después de hablar un rato con ella, Chica dijo que le gustaba tenerme cerca y que le gustaba hablar conmigo. Parece una tontería, pero quizás fue a ver si estaba bien. O al menos a ver qué me había pasado, y la sugerencia de Mike se apagó al ver la mirada de desaprobación en los ojos del hombre. De hecho, todos lo miraban como si hablara en un galimatías. Eso tiene aún menos sentido, Michael. Antes admitiste que 03 intentaba matarte, y ahora intentas afirmar que fue a buscarte por tu seguridad. Es una contradicción, si es que alguna vez he oído alguna. Por su forma de hablar y de sostenerse, era casi como si lo estuviera reprendiendo. Mike intentó seguir argumentando, protestar hasta el último detalle, pero agachó la cabeza en señal de sumisión. Había decidido decir la verdad, y eso solo lo había hecho parecer un mentiroso desesperado. Ya no le quedaba más remedio que dejar que el resto de la situación siguiera su curso. ¿Podemos eliminarlo ya? Ya sabemos que es responsable de una brecha de contención, y ahora nos miente en la cara para intentar escapar fácilmente. Deshazte de ella para que podamos concentrarnos en recontener el O3 antes de que se exponga al público. Era evidente que Henry empezaba a impacientarse. Se aferró a los lados de la silla con furia hasta que empezaron a crujir bajo la fuerza que ejercía sobre ellos. ¿Por qué demonios estaba tan obsesionado con matarlo? ¿Había algún beneficio en la muerte de Mike que él no estaba percibiendo? Al oír esa súplica, el hombre se recostó en su silla y se acarició la barbilla reflexivamente, mirando al techo como si no estuviera escuchando. Y entonces, cuando parecía estar completamente desenfocado en la conversación, habló. No. No sería divertido. Se incorporó rápidamente y agarró la manga sucia de Mike, sobresaltándolo. Es un protocolo estándar eliminar al personal de clase D como usted, responsable de problemas o peligros, pero como soy tan amable, le ofreceré una oportunidad para redimirse. Ahora hablaba con brusquedad, discordante en comparación con lo que decía. Pero a Mike no le importaba, estaba demasiado ocupado hundiéndose en su silla, aliviado. No podía entender por qué demonios le habían concedido de repente esta segunda oportunidad. Solo sabía que estaba agradecido y tenía suerte de tenerla. En serio. Es un enemigo. Un enemigo. Es una amenaza directa para la integridad de esta misión. Henry se levantó con un gruñido furioso, con los puños apretados, convertidos en bolas rojas de ira. El hombre intentó dominarlo con otra mirada fulminante, pero esta vez Henry se atrevió a contraatacar, devolviéndole la mirada desafiante. Por un momento pareció que iba a enfrentarse a ese hombre él mismo, antes de que Tom y su abrumadora fuerza lo obligaran a sentarse. Se giró hacia la bestia rubia con ira, solo para recibir un gesto de desaprobación y metódica negación con la cabeza. Mike lo había visto tantas veces antes, era el gesto de negación con la cabeza que un amigo le daba a otro cuando una pelea no valía la pena. Lo había visto innumerables veces en el instituto. A regañadientes, Henry cruzó los brazos y se dio la vuelta como un niño regañado, sin intentar quejarse más, pero los amargos murmullos en voz baja continuaron. El hombre siguió mirando fijamente al hombre agitado durante varios minutos, antes de volver su atención al guardia, aliviado pero aún agitado. Como decía, te doy una segunda oportunidad, aunque sea mínima. Ahora bien, afirmas que fuiste capaz de negociar con 03, y que también abandonó el lugar por curiosidad o incluso por preocupación. Si ambas cláusulas son ciertas, entonces es posible que puedas convencer a 03 de que regrese aquí por la vía diplomática. ¿Correcto? Era una pregunta, pero la forma en que la formuló fue casi una acusación, como si seleccionara cuidadosamente las palabras de Mike y las usara en su contra. Supongo que es cierto. Espera, ¿dices que quieres que vaya de buscar a Chica? Gritó alarmado. El hombre asintió lentamente para confirmar su sospecha.
Exactamente. La premisa es esta. Si puede obtener y devolver SCP-2140-03 y traerlo aquí, o al menos ayudar a devolverlo, sin que ningún civil resulte herido ni el público conozca la existencia de SCP-2140 o de la organización para la que trabajo, entonces le perdonaré su transgresión. Tendrá hasta la medianoche, o hasta que el resto del personal lo encuentre primero. ¿Le parece una petición razonable? Eso es. Gritó Mike en estado de shock. ¿Cómo esperaban que encontrara a Chica en medio de toda la ciudad? Le llevaría mucho más de un día entero buscarla, y si nadie la había encontrado aún, debía de estar escondida en algún lugar donde sería difícil encontrarla. Esperar algo así de él era completamente absurdo. Al ver su expresión de absoluta incredulidad, el hombre soltó una risita. Por injusto que te parezca, es eso o la muerte inmediata. ¿Qué eliges, Michael? Asintió levemente en dirección al arma que Tom empuñaba mientras hablaba. Sus ojos reservados suplicaban una respuesta. Lo haré. Declaró Mike en voz alta, no por entusiasmo, sino por un miedo desmedido que lo obligaba a protegerse. En realidad, estaba destinado a fracasar de todas formas, e incluso si encontraba a Chica, ella probablemente lo destrozaría y seguiría haciendo lo que fuera. Pero aunque fueran solo unas horas, era natural prolongar la vida lo máximo posible. Bueno, mejor vete, chico, el tiempo apremia. Rápido, rápido. Te hice el favor de dejarte una muda de ropa en la oficina para que te cambies. No nos conviene que te vean corriendo por la ciudad con esa ropa manchada de sangre. El hombre lo animó a entrar en acción con esas palabras cortantes y un aplauso apresurado, indicándole que se diera prisa. El guardia no dudó ni un segundo y salió corriendo hacia la puerta principal, antes de detenerse torpemente y correr a la oficina a cambiarse. Los otros 4 hombres lo vieron entrar en la oficina, presa del pánico, corriendo de un lado a otro como un animal rabioso. Uno de ellos rió entre dientes al oír un fuerte golpe y una serie de palabrotas desde el fondo del pasillo. Bien, este informe ha terminado. Edwin, Tom, vayan a casa y quédense allí por hoy. Me encargaré de todas las operaciones de recontención de SCP-2140-03, así que no necesitamos sus servicios por ahora. Ambos continuarán con sus trabajos como de costumbre a partir de mañana. En cuanto a ti, Henry, puedes quedarte aquí. Necesito hablar contigo. El hombre dio por terminada la reunión, asintiendo levemente mientras los 2 hombres se levantaban de sus asientos y salían del edificio. Ambos movían despacio y con cuidado, pero era evidente que querían salir de allí o al menos alejarse a ese hombre aterrador. Henry esperó a que ambos hombres se fueran antes de dirigirse a su líder. Sin sus aliados, se sentía más vulnerable que nunca, pero seguía insistiendo en comprender los motivos de este hombre para perdonarle la vida a ese irresponsable clase de espero que entiendas lo grave que es romper el protocolo de esta manera. ¿De verdad vale tanto la vida de ese clase de? Preguntó bruscamente. Bueno, espero que entiendas lo duro que es cuestionar a tus superiores. No olvides que tengo la autoridad para despedirte cuando me dé la gana, respondió el hombre, sin escatimar ni una pizca de brutal frialdad en su voz. El efecto fue inmediato. El hombre más débil se quedó paralizado al darse cuenta de que no había elegido bien sus palabras. Pero respondiendo a tu pregunta, sí. La vida de Michael Schmidt potencialmente vale la pena arriesgarla. Ahora bien, yo también considero muy improbable que realmente lograra negociar con SCP-2140 después de nuestros numerosos intentos fallidos. El hombre adoptó de repente un tono gélido, mirando al dueño del restaurante con la suficiente fuerza como para hacerlo estremecer. Pero si decía la verdad, entonces podría ser la persona más importante que se haya involucrado en la pizzería Freddy Fazbear. Piensa en lo valioso que sería tener a alguien capaz de razonar con esas cosas. Quizás podamos terminar esto sin que nadie más muera. Declaró el hombre, con una mínima esperanza en sus ojos, antes de volver a su habitual mirada vacía. Entonces, ¿por qué lo enviaron a una persecución sin sentido? Preguntó Henry con nerviosismo, atreviéndose a hablar a pesar de conocer las posibles consecuencias. Porque es la única manera de asegurarnos de que dice la verdad. Si realmente es amigo de SCP-2140-03, podría convencerlo de regresar si lo encuentra. Si alguien más intenta recuperarlo, sin duda los atacará y se arriesgará a exponernos a todos al público. ¿Y si fracasa? Bueno, se mire como se mire, es hombre muerto. Solo significa que su eliminación se prolongó unas horas. Una nimiedad, en realidad. Además, hay otra cosa interesante sobre ese hombre, continuó.
El hombre se levantó de su asiento y se dirigió al escenario principal, observando las cortinas púrpuras y estrelladas que lo separaban de tres máquinas asesinas capaces de destrozarlo fácilmente. Henry, demasiado asustado para hablar o incluso moverse, permaneció donde estaba, con las manos entrelazadas y la mirada baja. Lamentaba profundamente haber desafiado a su superior antes, aunque estuviera justificado. Sin embargo, prestó plena atención mientras aquel hombre seguía hablando, tal vez con él, tal vez consigo mismo, tal vez incluso con los animatrónicos. Ese hombre acaba de presenciar su primer asesinato, y sin embargo no muestra señales de trauma ni dolor. Después de algo así, la mayoría de los hombres sufren una especie de colapso mental. Tú y yo lo hemos visto tantas veces, y aún así, Michael ya se ha recuperado y se lanza a su siguiente misión sin pensárselo dos veces. A eso hay que sumarle que acaba de soportar una investigación policial exhaustiva, no ha dormido en casi 24 horas y ha estado sufriendo privación del sueño, pesadillas y paranoia generalizada, además de estar expuesto a entidades sobrenaturales por primera vez en su vida. Con todo eso, está funcionando perfectamente. El hombre reflexionó, extendiendo la mano para correr las cortinas, antes de detenerse en el último momento. Con un giro de satisfacción, se dio la vuelta y se dirigió a la mesa donde Henry estaba sentado, temblando. Mirando a su superior, le hizo una última pregunta. ¿Qué insinúas? ¿No es obvio? Preguntó el hombre, ladeando la cabeza con incredulidad ante tal obtusidad. Michael Schmidt claramente no es un ser humano normal. Ninguna persona normal podría soportar tantas situaciones estresantes y traumáticas en una semana y funcionar tan bien como Michael Schmidt ahora mismo, ni siquiera el personal de élite de la fundación que ha recibido capacitación. No sé qué le pasa, pero definitivamente no es como nosotros. Y quizás solo eso lo haga capaz de llevar a cabo la tarea que acabo de encomendarle.